tanto como psiquiatra de adultos como en el programa infanto-juvenil, con especial interés en la coordinación de equipos de atención primaria y en la puesta en valor de las intervenciones psicoterapéuticas realizadas por profesionales no terapeutas, individuales y grupales, dentro y fuera de las consultas sanitarias. También ha estado en contacto con otros ámbitos comunitarios como bibliotecas públicas, centros de enseñanza, asociaciones e instituciones locales. Actualmente ejerce como psiquiatra en el programa infanto-juvenil de la Unidad de Salud Mental Comunitaria del Hospital Los Arcos Mar Menor, como psiquiatra de referencia para la zona de San Javier. También es profesor asociado del Centro Psicoanalítico de Madrid y colabora en la plataforma Salud Mental y Cultura del Mar Menor, que se centra en la facilitación de proyectos ciudadanos vinculados a la cultura, con relevancia sobre la prevención y promoción de la salud mental y de la población a partir del uso de las bibliotecas públicas. También consideramos muy importante resaltar algunos aspectos que caracterizan las intervenciones clínicas del Dr. Félix Crespo en su consulta: su cercanía y humanidad hacia las personas que diariamente atienden su consulta, personas que no eran entendidas y a veces tampoco aceptadas ni siquiera por sus propias familias. Y también queremos resaltar algo muy importante, que son los resultados espectaculares que esa cercanía, humanidad y gran profesionalidad tiene con esas personas que por su estado emocional sufren enormemente. Personas que después de pasar por su consulta, ser diagnosticadas y tras el seguimiento de su tratamiento, en la actualidad llevan una vida normalizada, integrada, socializada, produciendo un profundo cambio tanto en sus vidas como en la de sus familiares y la de su entorno. Y lo digo porque he sido testigo de todo eso. Por mi profesión he tenido la suerte de conocerlo y ver su cercanía, su humanidad con las personas y ese cambio que se ha producido realmente, y no solo en un caso, sino en los casos que hemos trabajado juntos. Y sin más les dejo en el doctor Félix Crespo, y después de su intervención pues podremos abrir un debate y podrán hacer las preguntas hasta que el tiempo nos deje. Pues nada, adelante. Muchas gracias, María Luisa. Es emocionante que te digan estas cosas porque además es verdad que coincidimos mucho y para mí ella era un recurso de la zona en la que trabajaba y alguien fundamental para el tratamiento de los pacientes. A mí bueno, con los pelos de punta pensar que ella honestamente piensa que yo he sido el factor diferenciador, ¿no? Probablemente desde mi punto de vista, digamos que al menos no he impedido que los pacientes mejorasen, ¿no? Pero bueno, está bien, está chulo. Buenas tardes. Soy un poco miope. Tampoco puedo leer de cerca, entonces, como todavía puedo leer de cerca alejándome el papel, he decidido no comprarme gafas progresivas y entonces no les veo bien. Los veo un poco borrosos, pero si levantáis la mano, sí, lo que es bulto, sí. Entonces, aunque creo que tenemos micrófono, hay micrófono, pues entonces, si queréis interrumpirme, creo que no somos demasiados y si queréis interrumpir en cualquier momento, pues levantad la mano y yo me daré cuenta y os pasamos el micro y intervenís vosotros, porque la idea es que sea más un diálogo. Yo voy a hacer una pequeña presentación para contaros algo que no parezca que he venido para no contar nada y a continuación empezamos el diálogo con las dudas que tengáis o con las ideas que tengáis o con las cosas que os interesen realmente, ¿no? Que a lo mejor yo he venido aquí con mi rollo y no es lo que más os interesa. El que me hayan presentado, aparte de ser una cortesía, ¿no?, que se hace con los conferenciantes, en este caso es especialmente relevante porque lo que os vengo a contar no es una verdad absoluta, sino que es una aproximación a la realidad que se hace desde un lugar, desde una biografía. Yo tengo mi propia biografía, ¿no?, que os han contado en parte, médico de familia, psiquiatra, psicoanalista. He tenido contacto con pacientes físicos, he sido médico de urgencia, he sido médico rural. Todo eso hace que mi visión de la salud mental y mi visión de los trastornos mentales sea uno.
¿no? Concreto, distinto del de otros profesionales, lo cual no significa que ni yo ni los otros nos equivoquemos, ¿no? Ni los otros ni yo nos equivoquemos, ¿no? Sino que partimos de lugares diferentes y podemos pensar las cosas de una manera un poco distinta. Pero yo creo que es importante reseñar esto, ¿no? Porque a veces la idea que transmitimos o que queremos transmitir a la gente es como que sabemos cosas con una certeza absoluta y que las cosas son como nosotros las estamos contando. Y no siempre están así, ¿no? Y de hecho por eso tenemos discusiones entre nosotros, ¿no? Y por eso hay veces en que no coincidimos en algunas cosas. Por eso el método que utilizamos y desde dónde miramos es importante. Cuando estaba pensando en esto, me he acordado que hace como unos 2 meses, no sé si lo leeríais, en El País se publicó un artículo que se titulaba Psiquiatría de izquierdas, psiquiatría de derechas. ¿Alguien lo leyó? ¿Levantad la mano? ¿Nadie? Es que lo he buscado esta mañana y no está en abierto. No se puede leer fácilmente. Es de un tal Daniel, no sé qué, no me acuerdo, no me he quedado con el apellido. Es un artículo bastante malo, pero que tiene algunas cosas que son interesantes, ¿no? Porque en realidad lo que se preguntaba en el artículo, bueno, lo que le han encargado que se pregunte en el artículo, porque tiene toda la pinta de un artículo un poco capcioso, es si existe una visión ideologizada en la psiquiatría, ¿no? Tanto por la izquierda como por la derecha. Y haciendo hincapié en una primera parte del artículo en el uso político que se ha hecho de la salud mental, ¿no? Que ha habido veces que el abuso, ¿no?, que se ha hecho desde la psiquiatría ha sido más que evidente, ¿no? Tanto, pues, por ejemplo, la búsqueda del gen rojo, ¿no?, del doctor Vallejo Nájera, del coronel Vallejo Nájera, ¿no?, en los primeros años del franquismo, después de la guerra civil, como los diagnósticos psiquiátricos para decir que en la URSS no había criminales, ¿no?, en la época stalinista. Pero esta primera parte del artículo no tenía que ver con la otra, que es lo que me interesa a mí, y es que parece que habría una visión biológica, ¿no?, una visión muy científica, basada en pruebas y en estudios, que sería como la psiquiatría científica, y luego una visión de izquierdas ideologizada, que hablaría de cosas que son como menos científicas, ¿no?, porque tienen que ver más con la sociología, con la antropología y cosas así, ¿no? Bueno, mi visión no es exactamente esta, ¿no? Yo creo que, evidentemente, la ideología tiene un peso. No sé qué filósofo era quien decía que hasta la forma en que cogemos la cuchara nos define políticamente, ¿no? Bueno, pues si tenemos cuchara ya estamos en el grupo de los que tienen cuchara, ¿no? Para mí lo fundamental es el peso que otorgamos a unos factores o a otros, ¿no? Por supuesto que nos manejamos con un modelo de cómo funciona, ¿no?, nuestra mente, que es múltiple y que incluye partes biológicas, ¿no?, partes psicológicas y por supuesto incluye partes sociales, ¿no? La diferencia quizá es el peso que le damos a unos factores o a otros, ¿no? O en qué medida pensamos que unos factores pueden explicar las cosas mientras que otros quizá no pueden, ¿no? Ahora mismo la visión hegemónica, digamos, lo que el común de la gente entiende o hemos transmitido durante las pasadas décadas es que lo fundamental es el cerebro, ¿no? De alguna manera, al final, lo que está es el cerebro. Y que habría un desequilibrio químico, ¿no? Habría unas sustancias en el cerebro que estarían desbalanceadas o habría un déficit, ¿no? Entonces, la gente por la calle te cuenta, pues, un déficit de litio, un déficit de serotonina o la importancia de la dopamina, ¿no? La gente se ha aprendido estas palabras y las utiliza con cierta fluidez, ¿no?, en los discursos no técnicos, me refiero, ¿no? En los técnicos también, los psiquiatras y los psicólogos hemos utilizado con fruición, ¿no?, toda esta cosa de la serotonina y de la dopamina y de todas estas cosas, ¿no? Bueno, esto
es más un mito que una realidad, ¿no? Hace unos meses, en una revista de máximo impacto, apareció un estudio en el que desmontaba la teoría del desequilibrio de la serotonina, por ejemplo, ¿no? Pero esto es algo que ya sabíamos desde hace una década. O sea, hace 10 años que había estudios que nos decían que cuando nosotros dábamos medicación que en teoría tenía que subir la serotonina, en realidad la serotonina no estaba baja. Y que la supuesta especificidad de nuestros fármacos en realidad no era tal, ¿no? Nosotros damos fármacos que hacen cosas, claro que sí, y que hacen que sucedan nuevos equilibrios a nivel cerebral. Y eso tiene un efecto en nuestra mente, eso es innegable, ¿no? Pero que no funciona como nosotros decíamos que funcionaba, también es así. Que ocurra esto no hace que dejemos de utilizar los fármacos, al contrario. Lo que hace es que aumenta el uso de los fármacos, ¿no? A partir de esta visión, entonces, habría un mecanismo cerebral y luego habría unos factores de vulnerabilidad, ¿no? Lo fundamental sería la parte biológica y luego habría unos factores que podrían ser psicológicos o que podrían ser sociales, ¿no? Y eso nos afectaría. ¿Cómo? Nos afectaría a través del mecanismo cerebral que de alguna manera se desbalancearía, digamos, ¿no? Cuando estaba Obama en la presidencia de los Estados Unidos, declaró como la década del cerebro o algo así, gastó un montón de dinero. Fue un poco como cuando Kennedy dijo que iban a llegar a la Luna, ¿no? Que gastaron dinero, pues fue la década del cerebro, y porque el objetivo era encontrar marcadores biológicos, ¿no? Si habéis pasado alguna vez por el médico, que todos hemos pasado alguna vez por el médico, ¿no? Y te hacen una analítica y entonces encuentran cosas, ¿no? Te dicen, no, el riñón funciona bien. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque te mido la creatinina, te mido la urea y sé que el riñón está funcionando bien, ¿no? O te dicen, no, el hígado está tocado. ¿Por qué? Pues porque hay unas enzimas, ¿no? Hay la GGT, la GPT, la GOT, que están alteradas y entonces yo sé que esto significa que el hígado está mal. Esto en psiquiatría no existe. No se han encontrado marcadores, ¿no? Pero aún así hay toda una narrativa de alteraciones cerebrales o supuestas alteraciones cerebrales. Incluso hay gente que ahora está como muy en boga, ¿no? Nazaret, ¿cómo se llama? Nazaret... ¿Castellanos puede ser? Sí. Nazaret Castellanos, por ejemplo, ¿no? Que es una neurocientífica, ¿no? Que hace cosas con neuroimagen, ¿no? Y yo no digo que no sean cosas interesantes, ¿eh? Lo que ocurre es que difícilmente vamos a encontrar diferencias en neuroimagen si no nos hemos puesto de acuerdo todavía en qué es lo normal. ¿Entendéis? Yo hago una prueba de neuroimagen funcional y digo, mira, parece que en el lóbulo prefrontal, ¿no? En la corteza tal, en esta parte del cerebro suceden estas cosas, ¿no? Y quizá tenga que ver con tal trastorno, ¿no? Pero en realidad eso no va a ningún lado, ¿no? Y de hecho pasa igual con la genética, ¿no? Hay un montón de estudios genéticos, si tenéis oportunidad de buscarlos, se encuentran fácil, ¿no? Hay uno muy llamativo y es que el gobierno de Islandia cedió el material genético de toda su población, ¿no? a una empresa que investigó sobre la genética, ¿no? De los trastornos mentales graves, esquizofrenia y trastorno bipolar y cosas así. Y en Islandia, como tienen el libro de los islandeses, son muy pocos, ¿no? Islandeses. Y todos descienden de muy poquitos, de Erik el Rojo, ¿no? Entonces es una cosa mítica, pero bueno, ellos tienen su libro de inscripciones, ¿no? Son como los libros que había en las iglesias, ¿no? De bautismo, que ponían quiénes eran tus padres, ¿no? Y pues ellos tienen el libro de los islandeses y tienen incluso aplicaciones, ¿no? La gente en Islandia cuando sale de fiesta y conoce a otra persona, se buscan en la aplicación para saber si son primos o no, porque todos tienen relación entre ellos, ¿no? Y entonces tenían una base de datos de miles de personas, ¿no? Y entonces se ponen a buscar genes, ¿no? Y miran a ver qué genes pueden ser, ¿no? Y encuentran cosas, ¿no? Pero ¿alguna relevante? Ninguna. ¿Qué resultado ha dado esa investigación? Práctico. Tenemos nuevos fármacos, tenemos nuevas dianas, tenemos algo que no supiésemos. No, en realidad no.
¿Por qué? Porque yo creo que hay un error de base en este tipo de investigaciones. Y es que partimos de clasificaciones que no tienen en cuenta, la etiología, no tienen en cuenta el origen de los trastornos. En realidad, los diagnósticos psiquiátricos son un consenso. Nosotros hemos juntado síntomas y los hemos agrupado, ¿no? La agrupación de síntomas ha ido cambiando a lo largo del tiempo y ahora tenemos una, pero muchas veces el diagnóstico psiquiátrico no implica o sea, dos personas diagnosticadas de lo mismo no tienen por qué tener ni el mismo tratamiento ni por qué tener el mismo pronóstico. ¿Entendéis lo que os quiero decir? ¿Por qué? Pues porque los diagnósticos psiquiátricos no son como una gripe, por ejemplo, ¿no? Que tú sabes que el 80% de la gente que tiene una gripe pues, va a tener fiebre los 3 o 4 primeros días y luego ya va a estar mejor y debilidad y tal, y a la semana ya está bien. Y sabes que hay un 20% que se puede complicar, que va a tener pues, una sobreinfección bacteriana o que va a tener tal. En psiquiatría no tenemos marcadores biológicos. Nosotros nos tenemos que fiar de los síntomas, ¿no? que observamos y de las exploraciones que hacemos. A veces llamamos de la misma manera a cosas que son muy distintas y que probablemente tienen un origen diverso, ¿no? Yo, por ejemplo, veo a un paciente que tiene bajo ánimo. Pues lo primero que tengo que descartar es que el tiroides lo tenga bien, ¿no? Que esté comiendo bien, que no tenga anemia, por ejemplo, ¿no? Y una vez que hemos descartado ese tipo de cosas, ¿cuál es la causa de ese bajo ánimo? Pues no lo sabemos, realmente, ¿no? Lo que sabemos es que hay ese bajo ánimo, que se acompaña de otra serie de características, que por nuestra experiencia clínica, ¿no? Y sabemos que puede haber un tratamiento. El tipo de clasificaciones que manejamos no tienen en cuenta el origen. Por ejemplo, fijaos que hasta hace 20 o 30 años todavía diferenciábamos lo endógeno de lo exógeno. Todavía había lo que llamábamos depresiones reactivas, ¿no? Tú ibas a ver al médico y decías, estoy muy mal de ánimo, llevo 15 días que no tengo ganas de comer, no me quiero levantar de la cama, a veces pienso en la muerte, me han despedido. Y entonces el otro te decía, eso es una depresión reactiva. Eso es porque te han despedido y a partir de ahí, pues vamos, ¿no? O ha muerto un familiar, ¿no? Ha muerto alguien muy querido y entonces eso era exógeno, ¿no? Y luego había unas depresiones endógenas, por ejemplo, ¿no? Que en principio no necesitaban ningún desencadenante exterior, era gente que decía, a mí no me ha pasado nada, todo va bien, no me encuentro nada, ¿no? Y de repente, nosotros ahora mismo, en las clasificaciones que manejamos, no tenemos en cuenta nada de esto. Porque lo único que tenemos en cuenta son como los síntomas que se presentan. Son como listas de síntomas, ¿no? Hay 8 síntomas, por ejemplo. Y si cumples 5, ya te puedo diagnosticar de esto, ¿no? Hace 30 años tenía que pasar un tiempo, por ejemplo. O se descartaban los duelos. Antes nadie hubiese diagnosticado depresión en un duelo. Sin embargo, ahora la clasificación americana, que es el DSM-5, el DSM-5 no hace diferencias, incluye los duelos, ¿no? Esto es porque en psiquiatría los diagnósticos parten de este modelo, ¿no? biológico y de factores de vulnerabilidad y pretende ser un modelo ahistórico. No tiene en cuenta la historia del paciente, biográfico, no tiene en cuenta la biografía del paciente y de alguna manera también es acultural, porque tampoco tiene en cuenta las variables culturales, ¿no? de cada lugar. Aspira a ser algo universal, ¿no? En cierto modo, la psiquiatría ahora mismo está en un momento en el que lo que busca es transformarse del mismo modo que lo hizo la reumatología. Si alguno tenéis alguna enfermedad reumatológica o conocéis a alguien que la tenga, los reumatólogos hasta hace 20, 25 años funcionaban exactamente igual que nosotros. Diagnosticaban la artritis reumatoide con criterios. Y ahora mismo tienen un montón de marcadores que tienen que ver con la inmunidad, ¿no? Entonces tienen marcadores inmunológicos que les dicen lo que realmente tiene el paciente, ¿no? Y ellos diagnosticaban, pues a lo mejor un 10% de artritis reumatoides que llamaban atípicas, y lo que han visto es que esa atipicidad se corresponde con que el mecanismo de producción de los síntomas en las articulaciones es otro completamente distinto y el tratamiento varía, ¿no? Lo que ocurre es que en la psiquiatría este avance, ¿no? tipo reumatología
no se termina de dar. Y probablemente no se termina de dar porque no puede terminarse de dar. Porque en realidad lo fundamental en los trastornos mentales y en la salud mental no es el cerebro, sino que es la mente. Y la mente no es lo mismo que el cerebro. Entonces, lo biológico está claro que sí, pero hay otros factores y son factores muy importantes. Bueno, si nos manejamos con este modelo, ¿no?, que os acabo de contar, el modelo hegemónico, lo que pide este modelo es una intervención individual, claro, porque cada cerebro es de cada persona, ¿no? Y lo que tenemos que buscar es una cura individual, ¿no? Una atención sanitaria, una pastilla específica o una psicoterapia específica y ya está, ¿no? Y entonces yo le diría, bueno, pero es que le han despedido. Y me dirían, bueno, ya, pero el mecanismo cerebral que está implicado le da igual que le hayan despedido que no, ¿no? Lo que ocurre es que la serotonina ha bajado y entonces lo que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, la serotonina o lo que sea, ¿no? Bueno, entonces, esto que os estoy contando y que no sé hasta qué punto os sorprende, porque yo a veces lo cuento y hay gente como que me dice así, y hay otra gente que, pues vale, tampoco me parece especialmente... En realidad es algo que viene sucediendo en medicina durante, pues yo qué sé, los últimos 150 años o una cosa así, ¿no? Cuando Koch, el del bacilo de Koch, ¿no?, el que descubre el bichito que produce la tuberculosis, ¿no?, determina, ¿no?, que las tuberculosis se producían por una infección y tal. La tuberculosis era una enfermedad como mítica, ¿no? Era una enfermedad que era la enfermedad de los bohemios, era la enfermedad de los intelectuales, también era la enfermedad de los pobres, ¿no? Y de repente encuentran el bacilo de Koch, ¿no?, y se centran en el microscopio y se centran en la posibilidad de tener una vacuna y en la posibilidad de tener fármacos, ¿no? Hasta ese momento la cura de la tuberculosis era ninguna. Bueno, prácticamente, ¿no? Era los sanatorios, ¿no?, era la montaña mágica de Thomas Mann, era los baños de sol, ¿no? O como mucho era provocar un neumotórax, ¿no?, y que el pulmón se contrajese para que no entrase aire. A un familiar mío se lo hicieron todavía, ¿no? A principios del siglo XX todavía le hicieron un neumotórax para curarle una tuberculosis. Y por otro lado estaba el otro gran médico, ¿no?, coetáneo de Koch, que es Virchow. Virchow era un anatomopatólogo, era un médico que también miraba al microscopio, y entonces a él le encargan que vaya a hacerse cargo de una epidemia de tifus en una zona de Alemania. Y cuando llega allí y empieza a ver cómo funcionaba aquello, lo que se da cuenta es que lo fundamental de la epidemia de tifus era en qué barrio vivían los pacientes, de dónde les llegaba el agua que bebían, ¿no?, y cómo canalizaban las heces, ¿no? Y entonces escribe un informe que en principio no fue muy bien recibido, ¿no? Y yo creo que han pasado, 150 o casi 200 años y sigue sin ser muy bien recibido esto, ¿no? Porque yo creo que especialmente en este momento histórico en el que estamos, ¿no?, donde lo que prima es lo individual y donde el individuo es lo primero y donde cualquier cosa colectiva, ¿no?, ha perdido peso, y todo es individualidad y mercado, las noticias tipo Virchow, ¿no?, hay cosas que no son biológicas y hay factores que van a determinar la enfermedad de las personas, como por ejemplo que el alcantarillado se filtre en las cañerías del agua potable y entonces se disemina el tifus, ¿no? Pues no terminan de gustar, ¿no? Porque ¿cuál es la solución para este tipo de... ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Qué hubiese hecho Virchow? ¿Qué creéis que hizo? Yo no sé lo que hizo, pero dime. Estoy pensando una cosa que... ¿Tienes micrófono? Sí, un poco la voz de aquí en el manual, en el prospecto habla sobre una epidemia. Y todo estaba pensando lo que ha dicho desde la etiología, el origen de las causas de las enfermedades, que muchas veces si encontramos una solución, aunque sea momentánea, pues olvidamos que esa enfermedad tiene una causa o tiene una etiología.
Entonces me gustaría saber tu opinión, en concreto, los ejemplos históricos que estás poniendo estaban muy interesantes, pero también se me lleva un poco al tema de la pandemia, que nosotros hemos vivido. Eso será causa de enfermedades. Y creo que hay ya estudios que lo estudié en la materia. Eso es así, ¿no? Entonces, que es una situación de estrés ambiental a lo que nos han sometido. Sí, ahora voy ahí, porque tienes razón, que igual me estoy enrollando mucho. Bueno, termino con esto y paso por ahí. Yo no sé lo que hizo Virchow, ¿no? Pero hay una novela de un escritor inglés que se llama J. Cronin, que se llama Ciudadela, y que el protagonista es un médico que también tiene una epidemia, no sé si de cólera, en su pueblo, y la solución que encuentra era un pueblo minero en Gales, y entonces con un amigo suyo minero fabrica unas bombas y hace explotar la canalización del alcantarillado, ¿no? Para que tengan que reconstruirla, ¿no? Bueno, a mí esta imagen, que me he acordado de ella muchas veces, porque este libro yo creo que lo leí antes de empezar a estudiar medicina, ¿no? Pero de vez en cuando me viene esta imagen y es un poco lo que dan ganas, ¿no? Como de poner bombas, porque hay cosas que dices, bueno, ¿qué solución puede tener esto, ¿no? La cosa de la pandemia, pues sí, yo creo que ha sido probablemente la primera vez que a nivel mundial tenemos un evento traumático global, ¿no? Que nos afecta a todos. Y en ese sentido es algo que no tiene precedentes, ¿no? Y claro que ha tenido efectos. Yo lo estoy convencido. Tanto la pandemia en sí como las medidas que se tomaron para intentar paliar la pandemia. Lo que has dicho de que cuando hay una epidemia buscamos una solución, aunque sea momentánea, y nos olvidamos de cuál es la raíz, yo creo que esto te has adelantado muy bien, porque es algo que yo creo que debo decir y que a lo mejor se me hubiese pasado, y es que yo creo que esto es un poco lo que ocurre en salud mental. Encontramos soluciones para los síntomas y nos olvidamos de que probablemente hay una causa o hay una raíz que está, una causa detrás de las causas, digamos, ¿no? Entonces, claro que sí, que podemos utilizar, pues yo que sé, un orfidal, ¿no? Y rebajamos los niveles de ansiedad, pero a lo mejor lo que nos está poniendo ansiosos va a continuar estando ahí, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de ahí, a mí me gusta mucho, si habéis visto una película que se llama El olvido que seremos, que trabaja Javier Cámara, creo, va de un chico que su padre es médico y es un médico de salud pública, y en esta película este médico que interpreta Javier Cámara en la película, lo que le dice a sus alumnos es que todos necesitamos las 5 A's, ¿no? Que todo ser humano necesita las 5 A's, y las 5 A's son aire, agua, aire puro, agua limpia, alimento, abrigo y amor, ¿no? Para mí esta es una idea como muy básica, pero muy cierta, de que necesitamos unas condiciones materiales, ¿no? Y no materiales, quiero decir, básicas para poder desarrollarnos. Y creo que estas 5 cosas son ciertas, ¿no? Para la salud física y son ciertas para la salud mental. Buscando esta mañana, porque digo, bueno, les voy a contar algunas cosas y a lo mejor van a sonar como que me las invento o así, ¿no? Y digo, bueno, voy a buscar. Y entonces me he encontrado, pues mirad, un artículo que está publicado en enero de este año y que habla de pobreza y salud mental. Y entonces, los investigadores viven en Glasgow y lo que dicen es, cuando los niños tienen 4 años, el 7,3% de los que viven en zonas deprivadas son vistos por sus profesores, disculpadme que es que traduzco muy mal, pero más o menos esto es lo que dice. El 7,3% son vistos por sus profesores como con conductas asociales y dificultades emocionales, mientras que solamente el 4,1% en las zonas menos deprivadas son vistos de esta manera.
pasar de un 7 a un 4 es casi la mitad. Dice, el gap, ese hueco, ¿no? Esa fractura, cuando tienen 7 años, se amplía. Dice, el 14,7 de los chicos en las áreas más deprivadas tienen dificultades, ¿no? De este tipo, comparado con el 3,6% de los chicos en las zonas menos deprivadas. O sea, hemos pasado de un 7 y un 4 a casi un 15 y un 3. ¿No? Bueno, es un artículo entre muchos. Lo que os quería decir es que la importancia, ¿no? De qué aire respiramos, qué agua bebemos, qué alimento comemos, qué abrigo tenemos, ¿no? Y si nos dan o no nos dan amor, es relevante y está estudiado, está muy estudiado. Es algo que conocemos, lo conocemos mucho. No se trataría tanto de abandonar la idea de que existen mecanismos biológicos, sino, digamos, como cambiar un poco el punto de vista, ¿no? Y empezar a darle más importancia a todos estos factores. Hay un escritor que era un divulgador científico que se llama Stephen Jay Gould, que es muy conocido porque tiene unos libros fantásticos que si no los conocéis los animo a que los leáis. El pulgar del panda, por ejemplo, o la falsa medida del hombre, ¿no? En la falsa medida del hombre, él habla de los test de inteligencia, ¿no? y de los usos racistas que se hicieron con ellos, porque sabéis que durante mucho tiempo en Estados Unidos era científico que los negros eran más tontos, ¿no? Que los blancos, porque lo medían los test, ¿no? Test que en realidad estaban falseados, estaban mal aplicados, ¿no? Porque tienen un sesgo cultural, los test, y tienen también un sesgo en función del nivel cultural, ¿no? de las personas. Entonces Stephen Jay Gould lo que decía era que a él le parecía muy interesante que Einstein fuese un genio, ¿no? Y que le parecería muy interesante el que su cerebro fuese estudiado, ¿no? Y que creo que estaba por ahí, informó, ¿no? Que eso no sirve para nada, pero bueno, alguien se quedó con su cerebro para ver si descubrían, ¿no? Porque era un genio y tal. Decía que para él era más interesante el pensar que en los campos de algodón de Alabama, genios como Einstein habían muerto y habían pasado desapercibidos, ¿no? sin ser nunca tenidos en cuenta, ¿no? Entonces, desde un punto de vista que tenga en cuenta los factores sociales, ¿no? Los factores ambientales, en un primer término, la pregunta no sería tanto cómo enfermar al individuo, sino por qué enferman las poblaciones, por qué enferman las comunidades, ¿no? Uno, cuando empieza a mirar las cosas así, se las va encontrando sin querer, ¿no? Yo participé en un estudio europeo, en un programa europeo en el Ayuntamiento de Murcia, con adolescentes, y por ejemplo, uno de los problemas que los propios adolescentes nombraban era la ludopatía, ¿no? Era el juego, que habían empezado durante la pandemia, online o tal, ¿no? Y entonces cuando se les planteaba qué soluciones creían ellos, ¿no? Era muy llamativo cómo rápidamente ellos decían, ¿por qué hay tantas casas de apuestas en mi barrio, ¿no? ¿Por qué en el Palmar hay tantas? Bueno, sabéis que hay sitios en Murcia que tienen más casas de apuestas que toda Barcelona, ¿no? Pues, ¿podemos tratar la ludopatía? Sí. ¿Podemos tratarla individualmente? Sí. Pero ¿es un problema individual o es más un problema comunitario? No es algo que afecta a las comunidades, no es algo que quizá tenga sus causas en cosas ambientales. ¿Dónde se reúnen los jóvenes? Hubo momentos, por ejemplo al final de la pandemia, ¿no? Que hubo momentos en los que el único sitio donde te podías juntar con gente era en los bares, ¿no? Y hay zonas, en nuestra zona donde trabajábamos en San Javier, hay zonas que no tienen nada más que casas de apuestas, es que no hay otro sitio donde juntarte, ¿no? Bueno, hay dos libros que para mí son
muy interesantes que os los voy a decir porque se encuentran muy fácil y además están en abierto, son gratuitos. Uno es este, que se llama Transformar los barrios para evitar el sufrimiento psíquico, que es de varios autores, entre ellos Marta Carmona, que es autora de otro libro, pero este no está en abierto, que se llama Malestamos, en lugar de malestares, malestamos, que es una psiquiatra que se mueve en esta órbita, ¿no? Y escribe de estas cosas. Este libro, si lo buscáis, lo encontráis en PDF en abierto y tiene varios artículos de varios autores y a mí me parece que merece mucho la pena, especialmente el libro de Clara Benedicto, que es una médico de familia que a mí me interesa mucho, y otro capítulo que es de Javier Padilla, que es un médico de familia también, que trabaja en Madrid y que ahora mismo es diputado, creo, en la Comunidad de Madrid. Entonces, el tema de los determinantes sociales está muy trabajado, se conocen mucho. En la página de la Organización Mundial de la Salud, si ponéis OMS, determinantes sociales, os salen un montón de cosas. Y bueno, hay una cita del relator especial de Derechos Humanos de Naciones Unidas en un informe del 2017 que dice: las crisis en salud mental no deberían gestionarse como una crisis de los trastornos individuales, sino como una crisis de los obstáculos sociales que impiden el ejercicio de los derechos individuales. Las políticas de salud mental deberían abordar los desequilibrios de poder en lugar de los desequilibrios químicos. Bueno, como lo dice el de la ONU, ¿no? Si lo llevo a decir yo, quedo aquí como... Pues en esto se está cuando se miran a este tipo de determinantes, ¿no? Lo que hablaríamos sería de ejes de poder, ¿no? Habría, digamos, como líneas que atravesarían, ¿no? Tanto lo individual como lo social, ¿no? Que irían desde el estar oprimido al estar completamente empoderado. Habría unos determinantes estructurales, ¿no? Unos determinantes, digamos, como macro, que quizá estén menos estudiados, y luego unos determinantes que llaman intermedios, que son los que nos vienen a la cabeza cuando pensamos en esto, ¿no? Por ejemplo, el nivel económico, o el barrio en que vives, ¿no? O el nivel de estudios. Por ejemplo, relacionado con el trabajo, hay un montón de estudios que relacionan salud mental con la inseguridad laboral, con las jornadas excesivamente largas, con la sobrecarga en el trabajo, con el desempleo, con el tipo de trabajo, con el conflicto entre el trabajo remunerado y el trabajo doméstico, con las amenazas de desahucio, con la pobreza, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto nosotros sabemos que se relaciona, ¿no? Que hay relación con todos estos factores. Entonces, voy a abreviar porque si no os lo voy a hacer muy largo. La cosa es que nosotros sabemos que estos factores existen, sabemos que están implicados, sabemos que hay una relación directa, que hay una relación y que hay una relación de causalidad, ¿no? Y que a nivel poblacional nosotros lo vemos. Cuando aislamos a los adolescentes durante la pandemia y a continuación empezamos a ver autolesiones que no habíamos visto nunca, pues parece que algo tendrá que ver una cosa con la otra, ¿no? No es que de repente a todos los adolescentes se les ha desequilibrado la misma hormona, ¿no? Lo que ocurre es que hemos introducido un factor externo que ha venido a interrumpir un periodo madurativo en el que el contacto con sus iguales es especialmente importante y donde el conocimiento del propio cuerpo y el manejo del propio cuerpo tiene una especial relevancia. Y a partir de ahí se generan una serie de síntomas, ¿no? Pero son síntomas que tienen que ver con esto. Por eso se ponen en el cuerpo, por eso tienen que ver con las lesiones, por eso tienen que ver con las cosas que no se pueden nombrar, por eso tienen que ver con el periodo adolescente
y con la imposibilidad de haber manejado todos esos impulsos, ¿no?, de otra manera, que es lo que hubiese ocurrido si no hubiese habido este aislamiento, ¿no? Esta mañana, cuando me preguntaban sobre qué iba a contar en esta charla, me preguntaron específicamente por esto, ¿no? Por eso me ha venido a la cabeza, y lo que les contesté fue que parece, ¿no?, que estamos empezando a ver menos de estas autolesiones, ¿no? Es como que hubo un pico y ya está pasando el pico. Pues también tendrá que ver con algo que está ocurriendo. La otra cosa es que si tenemos un punto de vista más individual, hablamos de estilos de vida, ¿no?, o de hábitos, mientras que cuando tenemos una visión más comunitaria nos damos cuenta de que hay cosas que no dependen de algo individual, o es una fantasía, ¿no?, que dependan de algo individual. Yo no sé si alguna vez habéis intentado adelgazar, ¿no? Yo cuando he intentado adelgazar y me han dicho, no, pero haz ejercicio y tal, ¿no? Bueno, para hacer ejercicio lo primero que hay que tener es tiempo y oportunidad, ¿no?, de hacer ejercicio. Porque quienes tenemos oportunidad, pues podemos hacerlo, ¿no? Pero si yo fuese un camionero que se pasa 7 días, ¿no?, seguidos de viaje y haciendo horas en el camión, ¿no?, y cuando no está conduciendo está durmiendo en la cabina y así un día tras otro, ¿no?, pues ¿qué ejercicio va a hacer? Pero eso no depende de algo individual. Es que sí, podemos decirle al camionero, no, es que no tienes voluntad, es que pues hazlo, ¿quién te lo impide, no? Bueno, pues sí, me lo impide mi trabajo, me lo impide el ritmo, ¿no?, que tengo que tener para poder producir y que no tengo ni tiempo, ni energía, ni espacio, ¿no?, para hacer este ejercicio. Entonces, ya no estaríamos hablando de algo que tenga que ver con un hábito, estaríamos hablando de algo que tiene que ver con un determinante, con algo que me condiciona desde fuera, que no tiene que ver conmigo. Cuando hablamos de hábitos, lo que hacemos es culpabilizar al individuo, ¿no? Lo que hacemos es descargar en él como la responsabilidad. Si estás gordo es porque quieres, pues haber comido sano. Claro, como todo el mundo puede comer sano, ¿no?, como los alimentos más sanos no son más caros, cuando uno se pone a ver cosas como el peso, se da cuenta de que el sobrepeso es mucho más frecuente en las clases más bajas, ¿no?, en gente con ingresos menores. Pues ¿por qué? Pues porque comen peor, porque no hacen ejercicio, porque no pueden. Como todo lo vemos desde el individuo, tendemos a ver estas soluciones, ¿no?, de manera individual. Y entonces tenemos que colocarnos, ¿no?, la responsabilidad, porque lo contrario también es cosa nuestra, ¿no? Si estás delgado, si tienes un buen cuerpo, es algo que es tuyo, ¿no?, es como un logro personal. Estamos en la dinámica de producción, ¿no?, de todo. Entonces, si yo os dijese qué consejos, ¿no?, daríamos para la salud mental, ¿no?, desde un punto de vista individual o desde un punto de vista, digamos, como más social, pues yo podría deciros, hombre, pues mantente, José María, a ti sí te veo, José María, mantente activo, cuida tu alimentación, come lentamente, sé organizado con tu tiempo, haz vida social, mejor en pareja, no fumes, ya no fumas, enhorabuena, gestiona tus pensamientos, ¿no?, adopta una actitud positiva, ponte objetivos, relájate, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Mientras que si yo dijese, bueno, a ver, mantente activo, bueno, pues dependerá de un montón de cosas, ¿no?, que él pueda mantenerse activo, ¿no? Haz vida social, bueno, pues yo sé, como conozco a José María, sé que la vida social no es su problema, ¿no? Pero ¿qué vida social puede hacer gente que está muy aislada, ¿no? Que yo les diga, haz vida social, ¿qué significa? ¿Eso dónde va? Entonces, hay un autor americano que hace una tabla, ¿no?, es un poco irónica, ¿vale? Yo la voy a leer, pero da un poco de vergüenza hacerlo, pero la voy a leer, para que os hagáis una idea. Los consejos serían, no seas pobre, no seas mujer, vive en una casa cómoda y de calidad, ¿no?, sin ruidos,
con una hipoteca que puedas pagar, vive en un entorno verde, seguro, tranquilo, ten un trabajo no precario, gratificante, ten una familia rica. Ostras, este es un consejo chulísimo, ¿no? Ten una familia rica y redes sociales influyentes, ¿no? No se refiere al Facebook ni al TikTok, ¿no? Redes sociales de las de verdad, de las de, ¿no? Que conozco a fulanito que... ten tiempo y dinero para viajar y actividades de ocio. Mantén el control sobre tu vida y la capacidad para decir no. Esto y la hipoteca es incompatible, ¿no? Si tienes hipoteca ya no tienes capacidad para decir no. Forma parte de grupos de iguales, con intereses comunes. Bueno, ¿me entendéis? ¿Por qué da un poco de vergüenza leer estos consejos? Porque en realidad no dependen de nosotros, porque en realidad hay cosas que no están en nuestra mano y que simplemente nos tocan y ya está. Si yo vivo en un barrio, si mi casa está al lado de una autovía, pues ya sé que tengo menos años de vida que la persona que vive 500 metros más allá. ¿Por qué? Pues porque me estoy tragando todo el humo de los coches. Ahora la gasolina ya no tiene plomo, pero ¿y cuándo la gasolina tenía plomo? ¿Estaba respirando plomo? O sea, el efecto de incluir plomo en mi organismo, esto incide en mi salud, claro que sí, en mi salud física y en mi salud mental también. Entonces, ¿cómo va a ser individual el tratamiento de estas cosas? ¿No? ¿Me seguís? Sí. Si yo sé que, por ejemplo, el 90% de las personas diagnosticadas de distimia son mujeres, ¿no? Y además coincide que tienen un montón de cosas en común, ¿no? De tipo de vida, de tipo de relaciones. Cuando se juntan entre ellas y se cuentan sus cosas, encuentran un montón de cosas en común entre ellas. Y mejoran, y mejoran. No tenemos marcadores, por supuesto que no, biológicos, aunque los reumatólogos fueron quienes empezaron, por ejemplo, con la fibromialgia, ¿no? Y coinciden muchas veces, ¿no? La fibromialgia con la distimia. Pero no tendrá más sentido que este tipo de patología, este tipo de malestar, esta forma particular de hacer síntomas, tiene que ver con el género. Cuando el 80 o el 90% de las personas con problemas de alcoholismo que atendemos en la consulta son hombres, no tendrá que ver con patrones de género, no tendrá que ver con roles asignados, no tendrá que ver con algo cultural. Esto es lo que nos preguntaríamos, ¿no? Y esto es desde donde orientaríamos nuestras intervenciones. Y voy a saltar y os voy a contar ya, y así dejamos hueco para que hablemos. Cuando uno llega a esta visión y a este convencimiento, ¿no? de que los factores y las circunstancias materiales, ¿no? y sociales son muy importantes, quizá tienen más peso que cualquier otra cosa, lo que hace es que empieza a buscar gente que le ayude a salir de la consulta, ¿no? En mi caso, con María Luisa, ¿no? Porque como ella trabajaba en servicios sociales y trabajaba en un programa de acompañamiento, tenía la suerte de que por ejemplo, ella estaba en contacto fuera de la consulta con pacientes muy graves, porque sus usuarios, la mitad de sus usuarios, más o menos, o más de la mitad, eran pacientes míos. Cuando yo empiezo a trabajar como psiquiatra, empiezo a trabajar en la zona de Caravaca, luego me trasladan a Cartagena y enseguida un amigo mío dice, ¿y si nos sectorizamos? Sectorizarnos significa que empecemos a ver siempre a la misma población, como hacen los médicos de familia. Los médicos de familia sabéis que tienen 1.500 pacientes asignados, ¿no? 1.500 cartillas, ¿no? Y funcionan como dentro de un barrio, ¿no? Tienen a veces por calles incluso, ¿no? Esta calle es la tuya. Y entonces van y hacen domicilios y estas cosas. Bueno, pues nosotros, como somos menos, pues no podemos tener así 1.500, ¿no? Pero sí que podemos repartirnos por municipios, ¿no? Por ejemplo. Y entonces yo empecé a ser el psiquiatra de referencia de San Javier y de los Alcázares. Y entonces me empecé a enterar de cosas que sucedían en San Javier y cosas que sucedían en los Alcázares. Pero de cosas buenas y de cosas malas, claro, porque te encuentras con que hay asociaciones, hay colectivos, hay grupos de mujeres,
¿Cómo va a ser lo mismo que yo le diga a alguien, haz ejercicio, a que te diga, vente mañana a las 9 de la mañana, que te voy a presentar a unas personas que salen a pasear todos los días, ¿no? Y además quedamos a desayunar. Bueno, es fantástico, ¿no? Entonces, todas estas asociaciones, estas personas, ¿no? Profesionales del ayuntamiento, pero también de las bibliotecas, también en otros servicios de juventud, ¿no? Toda esta gente, para mí, son activos en salud. En realidad, son como algo que está intermedio entre... No son privado y no son público. Bueno, ella sí trabajaba en lo público, ¿no? Pero digamos como que nos encontramos en la calle, nos encontramos en lo que en Cataluña llaman en la intersección, ¿no? Nosotros hablamos de marginalidad, porque nos íbamos a los márgenes, ¿no? Nosotros, cuando nos marchamos al Mar Menor y empezamos a hacer todo este tipo de cosas, nadie nos dice nada porque nadie se entera. Porque no tenemos un jefe directo que nos esté allí fiscalizando, ¿no? Y lo que hacemos es que concentramos nuestra consulta, ¿no? Concentramos la atención a los pacientes en 4 días. ¿Cómo se hace? Pues ampliando el horario, ¿no? Si yo, en lugar de trabajar de 9 a 2, trabajo de 8 a 3, pues son 2 horas más al día que veo pacientes, ¿no? Y con eso liberamos un día, ¿no? Y con ese día nos empezamos a ir a la calle y empezamos a conocer gente y empezamos a hacer otro tipo de intervenciones, ¿no? Por ejemplo, si en lugar de atender a la gente, imaginaos, esto es un caso real, ¿vale? Hay un accidente de tráfico mortal, ¿no? Y hay 2 muertos de 2 familias. Y entonces me hacen la derivación de 14 personas, que son los familiares. 14 personas, de verdad, todos con tristeza, con llanto, con... ¿entendéis? Pues claro, si es que han muerto 2 personas jóvenes, que eran muy importantes para vosotros. ¿Cómo no vais a estar mal? Pero entonces, ¿qué intervención tendríamos que hacer ahí? ¿Una intervención individual? O a lo mejor tenemos que atenderles en conjunto. Incluso no tengo que ser yo quien les atienda. Porque a lo mejor quienes tienen que atenderles son sus amigos, ¿no? Y su red de apoyo, y el resto de la familia, o incluso dentro de la propia familia, ¿no? Quien esté un poco mejor, o quien... Como hemos pasado todos los duelos. Me imagino que todos tenemos experiencia, ¿no? Del fallecimiento de algún familiar. Yo creo que sí, porque todos tenemos una edad ya, ¿no? Pero, quiero decir, ¿cómo hemos superado estas cosas? Pues a veces no se superan, ¿no? Y a veces son como heridas que uno lleva. Pero eso no significa que sea una enfermedad. Entonces, si yo veo a las personas de una en una, puedo decirles que lo que tienen es un malestar que no es patológico. Pero eso funciona mucho peor que si me dirijo a grupos, si me dirijo a la comunidad y si empezamos a trabajar esto de una manera distinta, ¿no? Y si empezamos a ir a la biblioteca para hablar de duelo, ¿no? O nos leemos un libro que tiene que ver con la enfermedad, ¿no? O que tiene que ver con el fallecimiento de un familiar, ¿no? ¿Cómo va a ser lo mismo que lo diga yo, que lo diga Joan Didion, por ejemplo, ¿no? Que tiene un libro sobre la muerte de su marido, repentina, de un infarto, mientras su hija está en la UCI, ¿no? Y es una gran escritora y lo describe genial, ¿no? Y bueno, un poco esto, ¿no? Hay determinantes sociales, ¿no? Que son como cargas, que son como cosas que generan enfermedad, pero en la comunidad también hay cosas que generan salud. Y igual que la mayoría de los síntomas aparecen en las relaciones, que esa es otra cosa, ¿no? Las propias relaciones son el tratamiento para muchos de los síntomas. Entonces, hace un par de días, esta entrevista sí que la podéis encontrar, hay un médico de familia aquí en Murcia que es muy muy bueno. Él creó una asociación que se llama No Gracias, que rechaza la visita médica, por ejemplo, ¿no? Y habla de la desmedicalización de los trastornos emocionales, ¿no? Y en esta entrevista él hablaba, ¿no? de lo que comentábamos, ¿no? De cómo la medicación puede hacer que no miremos, ¿no? el origen de las cosas, pero también puede hacer que no busquemos otras soluciones, ¿no?
nosotros tenemos evidencia de que, por ejemplo, los trastornos depresivos leves y moderados mejoran con intervención comunitaria, con intervención de los amigos, de la familia, con intervención de los grupos, ¿no? Tanto más que con intervención psicológica o intervención farmacológica. No quiere decir que haya momentos en que tenga que haber una intervención farmacológica o tenga que haber una psicoterapia específica, ¿no? Lo que quiere decir esto es que la solución no es psicoterapia para todo el mundo o fármacos para todo el mundo, ¿no? Y este es un mensaje que a veces es paradójico, porque al mismo tiempo que os estoy contando esto, pues también os tengo que decir que hacen falta más psicólogos y hacen falta más psiquiatras, ¿no? Y más enfermeros, y más trabajadores sociales, y más terapeutas ocupacionales, ¿no? Hacen falta que se incorporen profesiones nuevas que nos puedan ayudar a trabajar en un estilo diferente y hace falta que la población pueda ser atendida también individualmente, ¿no? Pero yo no me la jugaría a proponer este tipo de soluciones como única solución, dejando de lado las cosas que sabemos que se relacionan con una mejor salud mental, como vivir en un barrio seguro, lejos de una autovía, ¿no? Y, bueno, este tipo de cosas en las que sí que podemos intervenir, porque lo de tener una familia rica, como que no, ¿no? Pero... Por ejemplo, un trastorno, un problema de salud mental grave, un trastorno de salud mental grave, eso se tendría que tratar de manera individual, o se podría intentar tratar de manera comunitaria. Pues yo creo que hay experiencias muy positivas de un tratamiento en la comunidad. Mira, para empezar, cuando se desmontan los hospitales psiquiátricos y los pacientes con trastornos mentales graves se empiezan a tratar ambulatoriamente, no es para que se queden encerrados en casa y verlos de uno en uno, es para que estén en la comunidad, para que sean miembros de la comunidad. También porque cuando hay individuos que tienen un trastorno mental grave, es la comunidad quien tiene un problema de trastorno mental grave, ¿me entiendes? O sea, en realidad es como que la responsabilidad es de la comunidad, es del conjunto, y es el conjunto quien tiene que procurar, ¿no? ¿Cómo va a ser lo mismo que tú tengas un trastorno mental grave con posibilidad de un empleo que sin empleo? O con una pensión o sin pensión, o con personal de apoyo o simplemente dependiendo de tus familiares más cercanos. ¿Entiendes? El tratamiento comunitario no excluye una intervención individual con el paciente y con su familia, pero incluye otra serie de cosas. En realidad es una falsa paradoja el que haya una intervención individual y una intervención comunitaria. Esto es como cuando se hizo muy famosa una frase, ¿no?, de un psiquiatra que decía: usted, a una persona que llegaba con un problema laboral, ¿no?, decía: usted no necesita un psiquiatra, usted lo que necesita es un abogado laboralista, ¿no? Pero eso es un falso dilema. En este libro, que os he recomendado que leáis, hay un capítulo que está dedicado a esto en concreto, ¿no?, que lo que dice es que en realidad no se trata de una cosa o la otra, se trata de que tenemos derechos laborales porque es algo que la comunidad ha conseguido, ¿no? A lo largo del tiempo se ha conseguido que haya, bueno, pues unas limitaciones a la explotación, ¿no? Y unas limitaciones a que no todo vale, ¿no? A mí me llega mucho en Facebook, no sé a vosotros, las ofertas de empleo de cada vez que llega la Feria de Sevilla, la Semana Santa, ¿no? Yo qué sé, 800 euros, trabajando 16 horas al día, ¿no? Bueno, eso ya no es posible, ¿no? Y la gente lo denuncia y la gente sabe que eso no es de recibo, ¿no? Pero tú no necesitas un abogado laboralista para tener ese beneficio, ¿no? Y puede ser que en un determinado momento necesites una psicoterapia o necesites un tratamiento farmacológico. Pues puede ser, claro que sí. Yo creo que los pacientes, ¿no?, la gente que tiene un malestar grave, ¿no?, claro que se benefician de tener un abordaje comunitario. Sí. Sí. No sé, a lo mejor voy a decir una barbaridad, pero después de estar escuchando, ¿no?, tengo una cierta discrepancia sobre lo individual y lo comunitario. Sí. Porque si
cierto es que la comunidad, lógicamente, influye en el bienestar de las personas, pero sí que es cierto también que la comunidad está formada por individuos. Y sí que es cierto también, como estaba explicando ahora, que cuando, por ejemplo, en una situación laboral desfavorecida, las personas se aunan y luchan por sus derechos, muchas veces ocurre que es a lo mejor una persona con mucha iniciativa la que, digamos, arranca, y luego el resto, si se ve identificada, le sigue, pero siempre hay una cabeza de turco. Entonces, si muchas veces echamos la culpa de todo lo que nos pasa individualmente a la comunidad, cuando realmente la comunidad está formada por individuos que por las circunstancias que sean no están bien, ¿cómo vamos a tener una comunidad saludable si las personas que forman esa comunidad, cada uno por sus circunstancias, no están bien? No pueden llegar a formar una comunidad saludable porque realmente todas las personas a manera individual están dotadas. Yo, por ejemplo, actualmente, con la situación sociopolítica que estamos viviendo, veo como que hay, no lo sé, me lo parece a mí, tal vez me equivoque, como un interés en diluir lo que es la individualidad familiar, o lo que sería, para que nos entendamos, lo que es el núcleo familiar. Vamos a hablar del núcleo como de algo individual. Y a partir de ahí, pienso yo, que me puede provocar, que ya la gente empieza a perder el norte de muchas cosas. Y muchas veces el desvarío que se forma en las personas y en el colectivo viene porque a nivel individual se ha ido machacando tantas cosas que teníamos claras y se ha ido diluyendo tantas cosas que teníamos claras, que llega un momento en que la persona como individuo ya no tiene referencia. Y claro, la comunidad al final está formada por individuos que han perdido su referencia, que ya no saben a dónde van y se vuelven más manipulables. Basta que uno asome la cabeza y parezca que ese se tiene la razón para que los demás vayan detrás. A lo mejor ese individuo está equivocado, pero nos movemos un poco a veces también. Qué interesante. ¿Cómo te llamas? María Esperanza. Es súper interesante lo que has dicho, ¿sabes? Todo. Yo no creo que haya discrepancia, ¿eh? Yo creo que lo que yo te he escuchado, ¿vale? En realidad tiene que ver con algo que comienza en los años 80 y que tiene que ver con una frase muy famosa de Margaret Thatcher, que Margaret Thatcher lo que dice es que la sociedad no existe, que lo que existen son los individuos y las familias, nada más, ¿no? La visión de comunidad que tú transmites, ¿no? Que es como un colectivo, un conjunto de individuos, ¿no? La comunidad en principio sería algo más que el conjunto de individuos, ¿sabes? Lo que ocurre es que como estamos estamos todos, dentro de este momento cultural, de este momento histórico, nos cuesta pensar un protagonista o algo que no sea el individuo. El individuo está siempre por delante, pensemos como pensemos, nos cuesta, a todos. Sobre la pérdida de referentes o la... Espera, que me salte una parte. Has dicho como que hay un interés en perder el núcleo familiar, ¿no? Bueno, yo pienso que quizás sí que haya unas visiones contrapuestas, ¿no? Sobre quién debe ser, por ejemplo, nuestra red de seguridad, ¿no? En caso de que enfermemos, porque al final casi todo se reduce a esto, ¿eh? ¿Qué hacemos con quienes no pueden producir en este sistema, ¿no? Hay quien dice, no, pues la red es la familia. Y hay quien dice, no, la red debería ser algo que no sea la familia, porque no todos tenemos por qué tener una familia, ¿no? La preponderancia de ese núcleo familiar no tiene por qué ser tan grande, ¿sabes? Y ahora se me ha ido lo otro que te iba a decir. Los referentes. Mira, los referentes se pierden, claro, pero porque caen las referencias fuertes, digamos, ¿no? Pero caen una detrás de otra.
Hay un libro muy interesante de un sociólogo que se llama Richard Sennett, que se llama La corrosión del carácter. Y entonces pone varios ejemplos, ¿no? Pero uno de ellos es muy chulo porque es de un panadero que tarda toda la vida en aprender su oficio, ¿no? Y que es capaz de hacer un montón de cosas distintas, ¿no? De comienzo a final, y además como con una marca personal, ¿no? Y con un orgullo por hacerlo y con una serie de habilidades que ha ido adquiriendo a lo largo de toda la vida que le dan su identidad, ¿no? Él es el panadero, es que es una cosa como que le... Entonces eso le vertebra, ¿sabes? Y da una continuidad a su biografía y además da una seguridad y también establece toda una historia personal y familiar, ¿sabes? Y una serie de vínculos, porque su panadería pues todo el mundo lo conoce, ¿no? Yo todavía recuerdo a la panadera de mi barrio de cuando yo era pequeño, ¿no? Me acuerdo que se llamaba Masi, no la podía ver porque ya estaba muerta, pero no la reconocería si la viese, ¿no? Pero para mí es una persona que fue importante, ¿no? Y lo contrapone a la transformación que se da en la industria de la panificación, donde aparecen grandes maquinarias con operarios que no saben lo que están haciendo, que se dedican a dar a un botón, sin más, donde hay un recambio, ¿no? en los trabajos muy rápido, donde la gente tiene contratos muy cortos y donde a la gente se le maltrata, ¿no? Y no tiene esa relación, ni con los usuarios o los compradores, ni con los compañeros, ni consigo mismo, porque no tienen esa identidad fuerte, ¿no? Caen las religiones, ¿no? Cae la familia, caen los trabajos, caen en realidad un montón de cosas que sostenían a la gente, ¿sabes? Y eso hace que todo se fragmente más y que la gente, digamos, como que le cueste más como construirse, ¿no? Y aparecen una serie de problemas que tienen que ver, que son individuales, porque tienen que ver con cada uno de nosotros, ¿no? Pero al mismo tiempo son colectivos, porque están generalizados, porque tienen que ver con modos de producción y de reproducción. Entonces surge, ¿no? Como esta idea de que lo que tendríamos que hacer es volver como a las cosas que nos dieron seguridad. Y en parte yo creo que sí, Yo, bueno, no sé, como os veo regular, no calculo vuestras edades, pero me imagino que aquí habrá de todo, de gente que se casó porque casarse era lo que había que hacer, de gente que pensó en no casarse porque ¿para qué me iba a casar? ¿No? No sé si pediros que levantéis la mano. Pero bueno, yo conozco a gente en mi entorno que se casó porque tenía que casarse, ¿no? Porque era lo que todo el mundo esperaba que hiciese. Gente que no se casaron porque decían que no necesitaban los papeles, ¿no? Y en mi caso, yo soy de los que cuando me caso celebrándolo porque creo que es importante celebrar. Y porque creo que es una oportunidad de recuperar algo que es importante, no solo para mí como individuo o para mi mujer y para mí como pareja, sino para mi entorno y para mi grupo, ¿no? Para la gente porque es como que hay que recuperar algo que es antropológico, ¿no? Que es que celebramos los nacimientos, ¿no? Celebramos las uniones, celebramos, aquí en Murcia es muy bonito lo del alboroque, ¿no? Yo cuando llegué, yo soy de Salamanca, y cuando llegué a Murcia y estuve en mi primer alboroque yo no me lo podía creer. Digo, pero la gente está loca o qué hace, ¿no? Bebiendo y celebrando, ¿no? En el fallecimiento ¿no? Y en realidad es una celebración de vida, ¿no? Es una celebración de estamos vivos y recordamos lo bueno que nos ha dejado esta persona, ¿no? No existe la palabra alboroque en la RAE, ¿eh? Yo pedí que se puede pedir, ¿eh? Yo pedí que la palabra alboroque estuviese incluida, ¿sí? Me parece un concepto precioso, ¿no? Y hay un filósofo español actual que yo diría que junto con José Luis Villacañas y Carlos Fernández Liria, Santiago Albarrico, pues Santiago Albarrico siempre dice, deberíamos ser conservadores en lo antropológico. ¿Cómo dice? Espera. Conservadores en lo antropológico, reformistas en lo político y revolucionarios en lo económico, ¿no? Y en realidad lo que estamos viviendo es casi lo contrario, ¿no? Es como muy conservadores en lo económico,
quizá reformistas en lo político y revolucionarios en lo antropológico, pero lo antropológico es en donde deberíamos ser conservadores. Le quería hacer una pregunta, si no quisiera, es un poco larga, pero para salir de dudas, respecto a lo que ha hablado usted y sus compañeros, que llevo ya muchos años. Yo tengo un hijo con la esquizofrenia grave y tiene un tratamiento desde hace 30 años con el psiquiatra que he oído poco, compañero, para no cambiar la cosa. Bueno, es que un poco lejos. En principio, yo desconocía la enfermedad y había que ponerle tratamiento, pastillas, y se le traía todos los meses una de sangre para el control de la plaqueta y la leucocitos. Pero ya cuando pasaba varios años, es que es un largo, pero lo voy a cortar. Yo le dije al compañero de usted, es que no podría dejarlo en puesto de cada mes porque tanta sangre. Y al principio el hombre cumplía su orden de la Organización Mundial de la Salud. Era peligrado a él. Es que no se puede hacer. Esto está ordenado, pero tú no te preocupes, por la edad que tiene, se bebe un vaso de leche y se recupera. Pero así ha estado casi 25 años. Le vengo a decir que yo creo que esto que ha sido tan malo mundialmente de la pandemia, creo que en algunas cosas ha escarbado algo. Y así, en el transcurso de 20 y tantos he asistido a varias charlas en Murcia, los grandes inspectores sanitarios, jefes de Ramón Alberca, director, y le puse el caso en un descanso. Palabras textuales de él a mí, ya llevaba a mi hijo 12 o 13 años todos los meses. Hijos míos no le sacarían sangre todos los meses. Me puso en duda. Digo, es que si no me hace esto, no me hace la receta, son muy caras las pastillas, son procedentes del extranjero. En resumen, que seguimos la marcha, el hombre cumple su deber, su compañero, y ya pues, viene la pandemia. Entre lo que yo he vivido, para mí mi mujer se queda muchas de las veces los atraques que hemos tenido. Que si faltan medicamentos, he tenido que repetir, he tenido que perder de trabajar, he tenido que dormir, porque había que traerlo de Murcia. A lo que vengo es, viene la pandemia, se deja de pinchar, estamos 2 años sin pinchar, se sigue tomando medicamentos y la pregunta que le hago, ¿quién engañaba? ¿La Organización Mundial? Porque el señor médico estaba cumpliendo órdenes. ¿Hay derecho a eso? Lo mismo que le he dicho esto, han escarbado esa enfermedad, que no viene al cuento a lo que hablamos. No muchos de estos de residencias a nivel de toda España, lo hemos visto en las redes, que morían las personas de tanta dejadez y sobre todo las que más caras eran las residencias. Gracias a esa pandemia se han visto muchas cosas. Y yo descubrí ahora que la semilla que yo iba diciendo, doctor, déjeme usted cada 3 meses o 6 meses, lo hemos controlado, que no puedo cada mes. Y ahora esto en 3 años, mi hijo sigue vivo, no le trae sangre, sigue tomando un medicamento y no quiero perdón. No, me alegro de que su hijo esté vivo. Es que esas cosas yo las he vivido, entonces... No, mire, hay algunas medicaciones que tenemos que hacer controles muy estrictos. Entonces, hay una, que me imagino que será la que está tomando su hijo, que incluso fue prohibida y a continuación hubo que volver a introducirla porque no había sustitución. Pero se introdujo en el mercado español y se retiró porque había muertes. Claro, es que hay veces que todas las medicaciones tienen efectos secundarios. Hay efectos secundarios que son muy frecuentes, pero hay otros que no son tan frecuentes. Al contrario, son muy infrecuentes. Lo que ocurre es que, mire, a nivel individual, una persona puede dejar de hacerse el control analítico, puede. ¿Y le va a pasar algo? Pues probablemente no. Pero a nivel poblacional, no podemos decir que no se hagan analíticas, porque si 1 de cada 1.000.000 va a tener un efecto adverso grave, mortal, potencialmente, y es tan sencillo para enterarnos como hacer una analítica de sangre, tenemos que hacerla. ¿Me entiende? Lo que ocurre con estos fármacos es que a veces generaban una aplasia en la médula y provocaban una bajada de defensas, una bajada de placa, claro, pero eso es mortal. Entonces, la indicación es que durante las 18 primeras semanas hay que hacerlo semanalmente y a continuación mensualmente. Es un rollo, claro que es un rollo, para todo el mundo. ¿Va a pasar algo? Pues probablemente no, afortunadamente. Afortunadamente no, porque si pasa es muy grave, ¿sabes? Lo que ocurre es que mi consejo, que hágase la analítica porque tampoco es tanta sangre, ¿sabe? Y eso sí que el organismo lo regenera muy fácilmente. Pero ¿va a pasar algo si no se la hace? Pues lo más probable es que no, ¿me entiende? Yo creo que el compañero que insistía en que existiese en la analítica lo estaba haciendo bien, ¿sabe? Es que la duda que tuve fue
que el director de Ramón Alberca Sí. insiste, hijos míos no, y la Organización Mundial de la Salud te lo exige, y al venir la pandemia, digo, ¿a quién le tengo que culpar del engaño que me han hecho? No, no ha habido engaño, no ha habido engaño. Simplemente ha habido un cambio en las circunstancias y se ha dado prioridad a otras cosas, ¿me entiendes? Si el riesgo de irte a hacer la analítica es mayor que el riesgo de tener esto sin hacer la analítica, pues entonces no te haces la analítica. Pero ya está. La otra cuestión está en el contexto. Fíjese, hasta qué punto, Se lo pregunté en el descanso, ¿no? Se lo pregunté. Es que yo lo veía testigo sobre... Claro, claro, pero mire, la diferencia entre estar en la consulta y estar en el despacho es que en el despacho uno es como mucho más libre, porque lo que dice en consulta lo está firmando, ¿me entiende? Si yo asumo la responsabilidad de ustedes, Sí. porque ahora con la pandemia está 3 años sin traer sangre, Sí. En fin. Hay una cosa que me gustaría levantar por Mariano. Es verdad que no estamos acostumbrados a ver un psiquiatra tan atípico como es tu caso, ¿no, Félix? Lo digo claramente. Y es verdad que falta muchísima información y falta mucho acompañamiento. Y sobre todo da muchas explicaciones a la familia. Es verdad que ha tenido que venir una pandemia para hablar de problemas de salud mental y a mí me repatea cada día más. Sobre todo cuando oigo en la tele, es que la pandemia, de verdad, o sea, ha tenido que venir una pandemia para hablar con problemas de salud mental. Yo llevo 20 años trabajando con chicos y chicas con problemas de salud mental, manifestándonos en la Gran Vía, y ahí está Mariano, que era de la ejecutiva y el primer socio que estuvo como padre defendiendo los derechos de las personas con enfermedad mental en este municipio, y hemos tenido que esperar una pandemia para hablar de eso. Y luego me voy más allá. Si tenemos que trabajar tanto el tema de la comunidad, vamos a trabajar también el tema de la psiquiatría. ¿Qué espacio de psiquiatría tenemos aquí en este municipio? O sea, da miedo entrar, da miedo. Tienes la cola de la metadona, por un lado con los policías locales, y luego además, que, a ver, con todo el respeto del mundo, pero se trata infanto-juvenil, y además consultas que parecen zulos porque no hay espacio. ¿Nos creemos que la psiquiatría es importante? ¿Sí o no? Y esto es una crítica constructiva que me la hago yo a mí hasta a nivel político, ¿no? Yo creo que tenemos que dar un paso más allá y que tú comentes, es que yo amplío mi horario de 8 a 3 para lo que es salir a la calle, porque vuelvo a decir, Félix, vete pa' fiesta. Necesitamos psiquiatras como tú. Bueno, no, escucha, y esto... sobre todo, Félix, decirte, me encanta también por terminar de que esté María Luisa, perdona, como trabajadora social, porque nosotras hemos estado defendiendo la bandera social siempre, y somos el saco roto, María Luisa, de todo, y estamos teniendo en servicios sociales muchísimos problemas de salud mental, que nos vemos frustradas cada día porque tenemos limitaciones, y no somos un centro sanitario, no lo somos, donde intentamos un poco resolver y acompañar a la persona que está sufriendo por lo que está sufriendo, pero a mí me vienen casos con informes de psiquiatría diciendo: este paciente tiene un problema con el tranquimacín, intento quitárselo y se pone violento, 2 cajas, pero vamos a ver, ¿dónde está el límite? ¿Y me lo mandas a mí? O sea, por eso te digo, Félix, eres un psiquiatra maravilloso. No, es verdad. Sí. Mira, lo que ocurre es que lo que os he contado es una experiencia piloto, como os he dicho, en los márgenes, ¿no? O en los intersticios, y estas experiencias siempre dependen mucho como de la voluntad, ¿no? De la gente y de un primer impulso. Lo que ha ocurrido con el tiempo es que nos hemos cansado, claro, y también esto se ha deteriorado. Yo lo que sí que creo es que algo ha quedado, y sobre todo mi interés en estas experiencias, que he participado en varias, es no generar una cosa como de tierra quemada, ¿no? Porque si yo empiezo algo y lo abandono o lo hago tan rematadamente mal, ¿no? que la gente piensa esto nunca más, entonces voy a impedir que el que venga detrás de mí pueda hacer algo similar, ¿no? Yo, mira, pienso que los espacios, ¿no? Son importantes. Creo que los encuadres son importantes. Creo que hay que tener un respeto, ¿no? Tanto por los profesionales como por los pacientes, ¿no?
yo cuando empecé como médico de familia, que trabajaba un día en cada sitio, lo pasé muy mal en Abarán. porque tuve que cubrir a un médico que era un APD antiguo. Los APDs cobraban por número de tarjetas. Cuantas más tarjetas, más cobraban. Y este tenía muchísimas tarjetas. Pero veía a todos los pacientes antes de las 12. Y cada paciente estaba puesto como en 2 minutos. Entonces yo llegué el primer día y encendí el ordenador y el administrativo me dijo, ¿en serio vas a hacerlo con ordenador? Y le dije, pues sí, que es que no sé trabajar. Y me dijo, no va a poder. Y bueno, yo pensé que me linchaban, ¿sabes? Al día siguiente le dije, ¿cómo se llamaba el aparato ese antiguo que se pasan las tarjetas? Y entonces me dediqué a hacer etiquetas, ¿no? como una máquina. No había silla para que porque si los pacientes se sientan, tardan más en levantarse luego, ¿no? Y hubo un paciente al que dije, lo voy a descalzar, porque tengo que tocarle los pulsos de los pies. Y entonces cuando fui a descalzarle, vi que la camilla estaba llena de papeles y de cosas, ¿no? Y dije, bueno, pues pongo los papeles debajo de la camilla, ¿no? Y así, y entonces le dije al hombre, siéntese aquí en la camilla, que le descalzo y tal. Y entonces al día siguiente, solo estuve 3 días, pero dieron para... Pues los papeles volvían a estar encima de la camilla, ¿no? Y me había dejado la señora de limpieza una nota, ¿no? Que me decía, si los papeles están debajo no puedo barrer, ¿no? Claro, y tenía toda la razón, ¿no? Pero bueno, yo me cabré un montón porque ¿qué era más importante? ¿Barrer o que yo le tocase los pies a este hombre, ¿no? Bueno, pues las dos cosas, ¿sabes? Y en realidad el reclamar que haya espacios es muy importante. Yo pienso que tan importante como eso, mira, casi que parezcan zulos, ¿sabes? No pasa nada, así salimos de allí, ¿sabes? Y a lo mejor tenemos que salir de allí, tenemos que salir y ir a otros lugares, ¿sabes? Y hacer sitios, o sea, buscar sitios no sanitarios para hacer cosas, ¿no? Mira, a nosotros ahora, que estoy en Infanto Juvenil, hemos empezado un programa que es un programa del Ministerio, ¿eh? El material está público y es un buen material, ¿eh? Es un material sobre crianza saludable. Y porque vienen muchas consultas que en realidad son problemas de crianza, de dudas, ¿no? Y que antes se resolvían en comunidad, se resolvían pues porque la suegra, la tía, la abuela te decían cómo hacer, ¿no? Y ahora pues no, y entonces hay más dudas, ¿no? Bueno, pues el sitio para hacerlo, ¿cuál es? Desde luego el centro de salud mental, ¿no? ¿Para qué vamos a tener, quiero decir, si en teoría lo que queremos es un grupo de gente que está sana, ¿no? Pues ¿dónde lo vamos a hacer? Pues hombre, para mí lo ideal sería en la biblioteca o en un parque, ¿no? Al final, por una cosa administrativa va a ser en el centro de salud, pero bueno, ni tan mal, ¿eh? Mucho mejor un centro de salud de primaria que en salud mental. Yo creo que aquí nos movemos siempre, ¿no? En esta paradoja, en la paradoja de reclamar recursos, reclamar espacios, pero al mismo tiempo decir, pero los quiero para no usarlos, los quiero para salir fuera, ¿no? Para estar en otros lugares. Y igual que yo estoy a favor de que haya una sanidad pública potente y que se haga cargo de todo, ¿eh? Por ejemplo, para mí no tiene pase que la atención temprana no esté dentro del sistema sanitario. Que dependa de asociaciones, que dependa de conciertos o la rehabilitación de los pacientes graves, ¿no? Que sean las asociaciones de familiares quienes tengan que abrir centros de día o quienes tengan que abrir residencias. Para mí esto no tiene pase, ¿no? Pero al mismo tiempo me alegro de que sean las asociaciones, de que sean los familiares, de que sea la comunidad quien tome la iniciativa y busque soluciones. Yo a esas soluciones me uno. Claro, lo que tengo que hacer es convencer de alguna manera al resto del sistema de que ese unirme a lo comunitario no es una pérdida, ¿no? Sino que es algo bueno. Pero no puedo entrar en la cosa de productividad, ¿no? Cuando a mí me dicen, ¿cuántas primeras de usted? ¿Cuántas revisiones de usted? ¿Y qué más da? ¿No? Si lo importante es que si alguien necesita que yo lo vea, voy a estar disponible y luego lo que importa es los niveles de salud de la población. Lo que pasa es que eso es más difícil de medir, ¿no? Y entonces parece como que yo me estoy escaqueando. La primera vez que me fui a la biblioteca, mi jefe me echó una bronca, me dijo, ¿para qué te has ido? ¿A estudiar la oposición? Digo, yo no necesito estudiar la oposición, voy de sobra, ¿no? No,
Pues le dije, vengo a hacer mi trabajo, ¿no? Porque mi trabajo también es ir a hablar con los bibliotecarios, ¿no? Y estar allí haciendo cosas, claro. O ir a ver la primera vez que fui a ver a Servicios Sociales de San Javier, llegué por allí, ¿no? Y entonces me estaban esperando y pensaban que era una visita oficial o algo así, ¿no? Y yo les dije, no, pero si yo vengo a conoceros y tal. Pero entonces las derivaciones van a ser distintas, o no sé qué. Digo, no, las derivaciones siguen siendo igual. Digo, lo que pasa que ahora sabéis cómo me llamo. Y ya las derivaciones no van al centro de salud, ¿no? Sino que van a Félix. Y la diferencia es increíble, ¿no? Cuando a los pacientes les decían, vas a ver a Félix, o vas a ver a María, o vas a ver a... ¿no? Y cuando yo llegaba y me presentaba y decía, yo soy Félix, me decían, ya me ha hablado de ti, mi médico, ¿no? Y era algo que daba mucha tranquilidad, ¿no? Bueno, para mí este fue como un primer paso, ¿no? Y creo que cuantas más cosas de este tipo, para mí esto que estamos haciendo hoy, para mí es una actividad de trabajo. Yo esto lo entiendo como una intervención en salud, ¿no? Lo que os he contado a mí me parece que perfectamente es un acto de prevención y de promoción de la salud. Lo único que yo le echaría en falta a este acto es que yo he tenido demasiado protagonismo, pero por lo demás... Yo quería hacerte una pregunta. Y antes hemos hablado del origen de la enfermedad. ¿Quieres el micro? No, yo se me oye, ¿no? Bueno, que hablando del origen de la enfermedad mental, yo quería preguntar si también factores genéticos también pueden incidir en la enfermedad mental, o viene siendo todo por el círculo donde te mueves, o... Gracias. No, la genética es importante, ¿eh? Es decir, que yo cuando... ¿Justo te han llamado? Perdón. Casualidad. Claro, yo cuando se habla de genética me acuerdo siempre de Valentín Fuster, el cardiólogo, ¿no? Cuando le preguntaron ¿qué consejo le daría usted a la gente para que tenga menos infartos, ¿no? Y él dijo, pues, que elijan un padre que no tenga una historia de infartos en su familia, ¿no? Bueno, pues llegamos tarde a eso, ¿no? Entonces, ¿hay factores genéticos? Claro que sí. Sabemos que hay enfermedades concretas, que hay agregación familiar, ¿no? Y que hay una historia, ¿no? Y lo notamos, ¿no? Cuando hacemos un informe, ¿no? Ponemos antecedentes personales, antecedentes familiares, ¿no? Y decimos, pues tiene 3 familiares de primer grado que tienen tal, ¿no? ¿Hay factores genéticos? Sí. ¿De algún gen en concreto? Pues no. ¿Y será multigenético y multifactorial? Pues probablemente. Pero mira, hay un problema fundamental, y es que cuando hacemos un estudio genético partimos de qué genes tienen quienes tienen la enfermedad y qué genes tienen quienes no la tienen, ¿no? A veces amplían, ¿no? En el estudio de Islandia, ¿no? Quiénes habían sido diagnosticados de psicosis y quiénes no habían sido diagnosticados de psicosis. Y los familiares de quienes habían sido diagnosticados y los que no, ¿no? Y entonces se ponen a buscar genes y encuentran genes. Pero ¿qué relevancia tiene eso? ¿Qué peso tiene? ¿Sabes? Muy poco. Entonces, en el caso, por ejemplo, de una enfermedad grave como puede ser el trastorno bipolar. En el trastorno bipolar se sabe que hay está preguntando, en el caso del trastorno bipolar, en el caso del trastorno bipolar, efectivamente, hay una agregación familiar y hay un peso grande de la genética familiar. Y además sabemos que es genético porque hay experiencia, ¿no? De gente que se ha criado, que sabéis que hay estudios de gemelos, que crecieron juntos, que no crecieron juntos, ¿no? Este tipo de cosas. Y yo, bueno, todos los que hemos trabajado con pacientes graves conocemos familias, ¿no? Y conocemos a la madre, a la hija, ¿no? Y a la sobrina, conocemos a todos, ¿no? Y que comparten, ¿no? una patología. Pero al mismo tiempo es como que hay otro montón de cosas que se comparten, ¿no? Yo en los trastornos depresivos, incluso en trastornos depresivos graves, se ve con facilidad, ¿no? Hay como un lenguaje familiar, ¿sabes? Hay como algo que está en el discurso de las familias que tiene que ver con lo depresivo, con lo melancólico. ¿Que puede haber factores genéticos? Sin ninguna duda. Lo que pasa que
mi intervención probablemente es mucho más efectiva cuando me centro en cosas que no son la genética, de momento. Yo de todas formas no espero que haya grandes avances en ese sentido por lo siguiente. Hay un psiquiatra que justo investigaba en trastorno bipolar y entonces él tenía su propia clasificación de los trastornos bipolares. Era una clasificación que había hecho él, ¿no? Y entonces no le dejaban publicar con esa clasificación y le pedían que publicase con las clasificaciones que manejamos todos. Y él decía, es que cuando publico, o sea, cuando investigo con las clasificaciones que utilizáis todos, no encuentro resultados. ¿Por qué? Porque a lo que yo llamo trastorno bipolar probablemente es un conjunto de patologías con etiologías distintas y una mezcla, ¿sabes? Entonces, mira, más llamativo todavía. Hay un artículo muy famoso de un psiquiatra holandés que era especialista, genetista y especialista en la parte más biológica, ¿no? Y se titula Esquizofrenia, : no existe. ¿Por qué? Porque lo que no existe, él lo que está diciendo es que no existan los trastornos psicóticos, ¿no? O que no exista algo que nosotros identificamos como esquizofrenia. Lo que dice es que no existe como una entidad real. Es una construcción que hacemos nosotros. Probablemente hay 10.000 cosas a las que nosotros estamos llamando esquizofrenia y las juntamos todas en la misma bolsa. Y por eso hay tanta variabilidad y por eso los pacientes responden de maneras tan diversas a los mismos fármacos, ¿no? Entonces, ¿qué genes voy a encontrar ahí? ¿Cómo voy a encontrar genes? ¿Me entiendes? Hay muchos pasos intermedios y hay muchas cosas entre los síntomas y la genética. No hay una relación directa, ¿sabes? No es como, yo qué sé, cuando hay un tipo de anemia familiar, ¿no? Que encontramos un gen y sabemos el gen que es, y sabemos la proteína que falta, y sabemos el... Aquí no. Entonces, ¿hay agregación familiar? Sí, probablemente multifactorial. Y tendrá que ver con muchísimos genes. Y más todavía porque a lo que estamos llamando de la misma manera son muchas cosas distintas. Entiendo. Y hablando de la farmacología, que... Está puesto. Hablando de la farmacología, el litio, por ejemplo, es un... ¿Qué opina? El litio es un fármaco maravilloso y es un fármaco que funciona muy bien y que es muy efectivo. Sigue siendo de los fármacos más efectivos que tenemos. Lo que ocurre es que es un fármaco que exige una toma muy disciplinada y que él mismo genera muchos efectos secundarios. No deja de ser una sal, entonces da mucha sed, hincha, compite con el sodio, entonces, bueno, pues interfiere con un montón de cosas físicas, ¿no? De tensión arterial, pero como efectivo es muy efectivo y de hecho hay una investigadora que fue de las primeras americanas que empezó a tomar sales de litio, que se titula algo así como Lo que me cambió la vida o algo así, porque ella pudo continuar con su actividad gracias a las sales de litio. Este tipo de experiencias son muy comunes, ¿eh? Lo que ocurre es que, bueno, como todos los fármacos psiquiátricos, es muy problemático, y hay fármacos que son más fáciles de usar, ¿no? Pero Mariano ha nombrado, sin nombrarlo, uno muy difícil de usar y tú me estás nombrando otro que también. Pero son antiguos, pero son muy efectivos y no tenemos reemplazo para ellos de momento. La tendencia es a los inyectables. Bueno, esa es una de las tendencias, pero es una tendencia que hasta cierto punto no sé yo. A ver, no sé yo porque los inyectables no tienen mayor eficacia, ¿vale? Y tienen ventajas, pero también tienen desventajas, ¿eh? Quiero decir, la ventaja es evidente, que tú debes preocupar de tomar la medicación, claro, y que hay más estabilidad y tal, pero la desventaja es que llevas un fármaco metido en tu cuerpo, te pase lo que te pase. A lo mejor tienes algo muy grave y te tienen que intubar o meter ¿me entiendes?, a quirófano y tú llevas tu fármaco puesto, el resto de fármacos los retiramos, ¿me entiendes? Bueno, esa es una de las desventajas, ¿no? La otra es que son carísimos, carísimos. Bueno, pero ¿compensa? Pues a veces sí, a veces no. Yo pienso que hay veces en que si es posible el cambio y de repente
tenemos menos efectos secundarios, ¿no? Porque, mira, yo cuando empecé a trabajar todavía utilizábamos inyectables muy sedantes. Eran inyectables que había pacientes que la primera semana estaban completamente tirados. Sí, y entonces cuando aparecen los nuevos inyectables, eso desaparece y es una maravilla. Cuesta como 1000 veces más el nuevo inyectable que el antiguo. ¿Compensa? Pues a lo mejor sí, porque la calidad de vida, ¿no? Pero los inyectables también tienen efectos secundarios, a nivel cardiovascular. Quiero decir, a lo mejor no sedan, pero sí que siguen engordando. No lo sé, quiero decir que nuestros fármacos son para cogerlos con pinzas y utilizarlos con cuidado. ¿Y este tipo de enfermedad, la que he nombrado anteriormente, tiene cura? Hay un libro que titula La locura, locura. No, bueno, yo... A ver, lo que sí, yo no sé, ¿vale? A ver, sé cosas, pero no sé exactamente qué es lo que me estás preguntando. Yo te voy a contestar lo que a mí me parece, ¿vale? Yo no sé si hay patologías mentales graves que pueden curarse, pero sí que creo que ahora mismo tenemos niveles de medicalización y tenemos niveles de cronicidad que no son normales y que no tienen paso. Entonces, algo distinto tenemos que empezar a hacer. Ya. Lo entiendo. A mí, si me deja volver a los factores ambientales, me gustaría incidir sobre eso. Yo me dedico a lo mismo que a mi profesor Villacañas, que he mencionado, pero en otro nivel, que es profesor mío. Y cuando pienso en el cambio que hemos visto hace poco, ¿no? En los alumnos y esto, pues creo que da la razón, aunque es un poco paradójico que una lista defienda la terapia del grupo, pero efectivamente cuando vemos que existe la mente del grupo es en clase, yo lo veo todos los días, y cuando funciona la mente del grupo es cuando funciona en las clases, de verdad. Y a mí me pasa ahora que, bueno, no sé si soy buen profesor o no, lo tendrá que decir otro, pero a veces cuando hay una cosa muy personal que es muy importante, hay un examen mañana, lo tengo que repetir a cada uno de ellos, hay un examen mañana, hay un examen el día 6, porque que lo diga al grupo no funciona. Los niños están tan absorbidos por las nuevas tecnologías, por las 9 horas de media o 8 horas de media que se pasan por el móvil, y luego respecto a la pandemia, que tampoco soy un experto, no lo he estudiado, pero seguro que funciona, seguro que ha hecho algo malo, que es muy difícil hablar a la mente del grupo, ¿no? Excepto ciertos momentos mágicos que tú ves que funciona, que se sincroniza y están entendiendo y están ayudándose y está funcionando, de verdad, pero la mayoría de veces es uno a uno cuando realmente escuchan. Sí, cuando nos escuchan a nosotros a veces necesitan esa relación uno a uno, es cierto. Pero si consigues que haya este ambiente de grupo y también llegar a ellos individualmente, pues yo creo que, como lo que ha dicho María Luisa al comenzar a presentarme, ¿no? Que gracias a mí, pues no, probablemente digamos que eres lo suficientemente bueno para que esto suceda en tu clase, y eso es lo más importante, ¿no? que pueda suceder esto. La pandemia ha tenido efectos, claramente, sobre la atención y sobre más cosas. El nivel comunicativo y la capacidad de comunicación ha disminuido, y la capacidad de comprensión y de diálogo ha disminuido, y en los adolescentes se nota un montón. Pero yo sí que creo que lo grupal da una oportunidad, también porque cuando funciona lo grupal, funcionan las identificaciones cruzadas, y hay posibilidad de que entre ellos se pasen como partes buenas y partes sanas de unos y de otros, ¿no? Esta es digamos, como la idea con la que yo funciono, ¿no? Y con la que yo funciono y mucha más gente, ¿no? Y el tratamiento con pacientes graves también, ¿no? Hay un psicoanalista, ya que lo has dicho, Badaraco, que trabajaba con pacientes muy graves y sus familias todos al tiempo, ¿no? Él hacía terapias multifamiliares, y yo tuve la oportunidad de estar en una
en Buenos Aires, en la sede de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, y era un teatro y estaba lleno, o sea, aquello era increíble, ¿no? Y entonces la idea era que cada uno hablase en primera persona, ¿no? y que se dirigiese a los demás desde sí mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la madre de un paciente podía hablar como madre, ¿no? Pero no podía suplantar a su hijo, y otra madre podía devolverle, ¿no? Pues yo como madre te he escuchado y creo que lo que fuese, ¿no? Y esas intervenciones eran como mágicas, porque cuando un profesional se dirige al paciente o se dirige al familiar, le puede dar información, pero en estas interacciones que se daban en el grupo, incluso en un grupo tan enorme, eran interacciones en las que había información y algo más, ¿no? Y de repente la posibilidad de que esas personas pudiesen interiorizar algo que no tenía que ver con lo que se les estaba diciendo, ¿no? Que tenía que ver con algo como más profundo. Eso es psicodrama, ¿no? No, bueno, se puede entender cómo hacer. En realidad es grupo análisis, pero de grupo grande. En el psicodrama lo que ocurre es que se utilizan como situaciones, ¿no? Como que se pueden dramatizar. Sí, en realidad el psicoanálisis grupal tiene una deuda siempre con el psicodrama, ¿no? Tanto moreniano como el primer psicodrama freudiano, ¿no? A continuación. Pero yo es que tengo muy buenas experiencias con las intervenciones grupales y sobre todo con los grupos espontáneos, ¿no? O no dirigidos. Para mí Badaraco es una referencia y hay otra referencia que es una cosa que se llama terapia comunitaria sistémica, que no me acuerdo cómo se llama el que la hace, que es un ecuatoriano que trabaja en Brasil. Bueno, esta gente llegan a hacer grupos con guerrilleros que están desmilitarizándolos, ¿no? Y con los de la guerrilla y con los de la contra, ¿no? Y los juntan y son capaces de hacer intervenciones o hacen intervenciones en situaciones de erupción volcánica y terremoto, ¿no? En grandes catástrofes, ¿no? Y de repente organizan, ¿no? Estos grupos para que sea la comunidad, ¿no? quien pueda intervenirse a sí misma, ¿no? Y me parece que esta es un poco la idea. La enfermedad esta que he dicho de Nico, creo que al principio, desde que empezó, hasta el día de hoy sé que es tratable pero incurable. ¿Tienen ustedes alguna luz para el futuro? ¿Siempre sabrán algo esperanzador? Bueno, para mí hay varias cosas que son muy esperanzadoras, ¿no? Por un lado, el que tenemos fármacos que se toleran mejor, ¿no? Y que a veces el control de síntomas es mucho más cómodo y permite una vida mucho más plena, ¿no? Y más completa. Por otro lado, hay cada vez más intervenciones psicoterapéuticas que parece que inciden y que mejoran. Incluso hay intervenciones hay un tipo de intervención que se llama diálogo abierto, que es una intervención que se hace en una zona de Finlandia, ¿no? Donde utilizan mínimo de medicaciones y donde la intervención es psicoterapéutica en el domicilio del paciente, intensiva, ¿no? Pasan días enteros turnándose los profesionales con el paciente y tienen tasas de remisión mucho más altas, ¿no? De las que tenemos aquí. Quiero decir, hay cosas, ¿no? Que se van haciendo. Y luego también hay una cosa que es de empoderamiento de las personas con diagnóstico, ¿no? Que yo los llamo pacientes por costumbre, pero hay algunos que se llaman escuchadores de voces o supervivientes a la psiquiatría o afectados en primera persona, ¿no? Hay grupos de apoyo mutuo, hay todo un movimiento asociativo dentro de muy crítico con los profesionales de la psiquiatría y de la psicología, ¿no? Pero al mismo tiempo muy interesante, y que yo creo que están haciendo cosas que son muy, muy, muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo reclamar que se pueden convivir con síntomas, ¿no? Que no todo el que escucha voces tiene por qué tener un trastorno mental grave.
por ejemplo. Que es algo impensable, ¿no? Para mis profesores, por ejemplo. ¿Hay alguna pregunta más? Es, por ejemplo, aquí en Cieza lo que está pasando. Se está creando para, por ejemplo, que no vayan los enfermos a centros... Que no vayan los enfermos a centros como Ramón Alberca o otro tipo de centros así. Y están haciéndose pisos tutelados. Pero hace falta también la empatía de la comunidad. Porque realmente es una hipocresía lo que hay, sobre todo con los problemas de salud mental. Llega un piso tutelado que lo van a hacer y entonces la comunidad te dice que no quiere locos aquí. Aquí no queremos locos. Bueno, pero eso ya pasó, ¿no? Yo cuando no, era, que va, no. O sea, cuando yo era estudiante, yo fui voluntario en un piso de SIDA, en los años finales de los 80, principios de los 90, el SIDA era incurable, y los pisos que eran de Cáritas, quienes venían a los pisos era gente que salía de la cárcel porque estaba muriendo, porque estaban ya en una fase terminal. Y el piso era secreto, o sea, yo no podía decirle a nadie, ni a mis padres, dónde estaba el piso. Me decía mi padre, ¿pero dónde vas? Digo, voy al sitio secreto, ¿no? Porque si lo digo, los vecinos se manifiestan o nos queman el piso, ¿no? Claro, pero y ahora lo cuentas y parece como algo del abuelo Cebolleta, ¿no? Pero en su momento... En la pandemia han habido personas que han estado trabajando y las han echado de los pisos porque estaban en el supermercado. Y eran ellos los que estaban abiertos, los que nos estaban dando de comer. O eran sanitarios. Claro. Y los sanitarios no me digan. Bueno, hay que decir que el miedo y el rechazo a lo diferente, a lo desconocido, a lo que no sabemos, ¿no? A lo que o a lo mejor se pega, ¿no? A lo mejor, yo qué sé, quiero decir que los grupos humanos a veces se colocan en esta forma de paranoia, ¿no? De miedo al diferente, pero no es algo que no se pueda modificar, ¿eh? Y yo, no sé, pero igual me equivoco, pero mi pronóstico es que los vecinos van a estar encantados de que haya un piso allí y cuando conozcan a los usuarios o a los habitantes del piso, pues... Lo que pasa que a veces cuando hay una enfermedad mental, yo tengo buena voz, cuando hay una enfermedad mental, la misma sociedad rechaza a esa persona. Claro. Porque yo tenía un hermano que ya falleció hace 4 años y era esquizofrénico desde los 18 años. Era una eminencia estudiante. Además aquí tengo familia, que no saben muy bien. Una eminencia, murió en febrero y solo 4 años. Y eso era súper inteligente. Pero mi hermano fue rechazado muchísimo por la misma sociedad. La misma gente se reía de él. Porque eso lo viví yo y lo he visto, Y personas, a mi pobre hermano, que ya está enterrado, que me acuerdo de él todos los días, bueno, son días más estables, lo decía, venga Ramón, se llama Ramón, venga, mañana te vas a venir a trabajar al sitio. Y el pobrecito de mi hermano le decía a mi madre, mamá, o mamá, porque nosotros hablamos, mamá, mañana prepárame la cartilla, que me voy a trabajar. No voy a nombrar nombres, pero mucha gente de la iglesia lo conoce, seguro. Prepárame la capacidad para las personas, gracias a eso. La tía que me voy a la esquina de la Olimpia, es un bar que hay aquí abajo, en la zona de San Sobrero, que me ha dicho que voy a trabajar, que era mentira. Y mi hermano el político allí esperando, y lo engañaba. Entonces, eso, ¿cómo tiene la sociedad valor hacer eso? Una persona que hay que ayudarle. En vez de interés, porque eso es interés. Ayudan a esa persona, no lo hundan más de lo que está. Porque mi hermano empezó con 18 años con ese problema, que por cierto yo lo tengo. No como es de grave, pero ya estoy varios años, desde 2010, tratamiento psiquiátrico. Pero escucha, el que tú puedas decir esto en voz alta y te estemos escuchando todos con respeto y con atención. A mí me parece que esto es una intervención que es terapéutica, pero terapéutica para ti, terapéutica para mí y terapéutica para la comunidad. A mí me parece que esto es un trabajo de desestigmatización y de intervención en la comunidad. O sea, yo no creo que después de escucharos alguien piense en el piso tutelado y se le vengan los mismos miedos que pueda tener si lo escucha por primera vez y no tiene un contacto con vosotros. Yo solo veía un... La última pregunta, porque es muy tarde, ¿no? Hablando así de los pisos tutelados y de todo esto, ¿qué piensa usted sobre la conveniencia o no conveniencia de que existan más centros psiquiátricos como en otra época hubo? Claro, hablando desde la perspectiva de que se hacer correctamente, adecuadamente, ¿no? Pero
¿qué opinaría usted al respecto? ¿Cree que a lo mejor hacen falta más centros para que personas que realmente no tienen alternativa, no tienen familia, estén solas, puedan estar? Me refería a qué piensas sobre la necesidad o no necesidad de que hayan más centros destinados al paciente psiquiátrico. Si desde su punto de vista faltan, como en otra época ¿Me estás poniendo a prueba o qué? Bueno, yo tengo que decirle que hace años yo estuve trabajando en residencias psiquiátricas, ¿no? Y también tengo que decirle que yo he vivido en un edificio donde había un piso tutelado, un piso, en este caso era de atención a mujeres maltratadas, pero lamentablemente las cosas no siempre funcionan como deberían de funcionar. A veces yo puedo entender que haya personas que, hablando del paciente que tiene un problema psiquiátrico, los vecinos de un barrio o de un edificio tengan miedo por desconocimiento. Pero también es cierto que a veces, cuando las cosas no se hacen como debieran hacerse, las personas pueden tener un descontento, y ya no me voy al paciente psiquiátrico, sino en este caso al piso que, por ejemplo, nosotros teníamos de mujeres maltratadas. La vecindad se quejaba de que es que realmente había un abandono. En este edificio, por ejemplo, en este piso, había mujeres que venían de situaciones muy desestructuradas, donde ellas se peleaban entre ellas, donde muchas veces oía golpes, cómo se tiraban las cosas a la cabeza, y allí no había nadie que realmente les echase un vistazo. Incluso sería una vez el caso de unas personas que hubieron, que me di cuenta de que estaban desmantelando el piso y se estaban llevando las cosas, y entonces tuve que llamar por teléfono, y desde Murcia dijeron que es que lo habían dejado un poco, que pedían disculpas, que tal. Claro, hay cosas que a priori la idea son buenas, es buena, pero que luego lamentablemente, según quién las lleve a cabo o dónde se lleven a cabo, funcionan con éxito o funcionan fatal. Bueno, a mí me parece que un piso donde hay personas que tienen problemas graves es un piso con problemas graves, y ya está. Y entonces van a surgir cosas que va a necesitar los vecinos o el barrio de cierta flexibilidad o de cierta capacidad para tolerar cosas o para quejarse de otras cosas, o bueno, que van a surgir conflictos, pues seguro, pero es que no está mal que surjan los conflictos, ¿sabes? Si de lo que llevamos hablando toda la tarde es de que tenemos la posibilidad de apagar los conflictos, ¿no? De adormilarlos, y que a lo mejor lo que tenemos es que nombrarlos, ¿no? Yo no pienso que haya que volver al modelo de psiquiátrico antiguo. Pienso que eso era denigrante. No me refiero al modelo de psiquiátrico antiguo. Lo que pasa es que... A veces, no sé, a lo mejor centros donde lo que pasa es que visión más moderna, a lo mejor... No hay visión más moderna, es que eso es una trampa, ¿sabes? Porque en realidad cuando hacemos mini residencias, lo que estamos haciendo es como mini psiquiátricos. Entonces lo que hacemos es sacar de la comunidad y encerrar. Es como diferenciamos, ¿no? Sacamos fuera, pues una y otra vez volvemos a lo mismo. Es una tentación, ¿sabes? Pero yo creo que tenemos que resistir esa tentación y tendremos que reclamar recursos para otras cosas. Y tenemos que decir, no, queremos que el tratamiento sea realmente en la comunidad. Que habrá personas que necesiten mucho apoyo, que necesiten mucha atención, o que de alguna manera, pues sí, claro, pero serán muy pocas. No serán la mayoría. Mira, hay una película que, y ya con esto terminamos, ¿no? Sí. Hay una película que, si no la habéis visto, os la recomiendo, se llama Elif. Es una película noruega y es un clásico, ¿verdad? ¿La has visto? Son dos pacientes que los sacan del psiquiátrico y los mandan a vivir a un piso, ¿no? Y me estaba acordando por lo que decías de los problemas y tal. Ellos súper organizaicos allí, y entonces el educador social que los va a ver les dice, tenéis que salir, tenéis que tal. Bueno, al final se empiezan a relacionar, aquello es un desastre, y va a verles un día y están allí los dos borrachos, con el salón que está destrozado porque han celebrado no sé qué historia y tal, y les dice, bueno, ya por fin empecéis a hacer las cosas como tenéis que hacerlas, ¿no? Claro, porque en realidad, ¿qué es lo normal? Quería hacer una pregunta yo.
Por ejemplo, ¿no sería mejor tratar a los enfermos mentales en un centro aparte del centro de salud normal? Yo pienso que no. ¿No? No, yo pienso que no. Yo pienso que sí, bajo el punto de vista. Bueno, a ver, hay cosas con las que puedo no estar de acuerdo, ¿no? Pero la idea de esto es quitar estigma, ¿no? Y tratar a todos los pacientes en el mismo sitio. No tiene por qué haber un sitio distinto para la patología mental. El paciente normal que yo vaya al médico con visita a un paciente que requiere ciertos cuidados, se puede decir así de esa manera. Todos los pacientes requieren cuidados y yo creo que todos tienen que ser tratados con respeto y con lugares adecuados. Pero yo no creo que haya que separarlo, diferenciarlo. Y la Ley General de Sanidad, por ejemplo, lo que dice es que todas las unidades de hospitalización psiquiátrica tienen que estar en un hospital general. El Román Alberca lo incumplía, ¿no? Y ha sido ahora ya cuando por fin han cerrado esa unidad que había allí, ¿no? Pero con eso, yo fíjate que podría no estar de acuerdo. Prefiero, creo que tendríamos que impulsar otro tipo de recursos, como casas de crisis, por ejemplo. Perdón, yo recuerdo cuando mi hermano ingresó tres o dos veces, casi ya muchísimas, ingresó allí en el psiquiátrico de la Alberca y eso es verdad. En aquella época, luego no. Y luego al contrario, ¿sabes? El Román Alberca... Ya. Yo no conocí el Román Alberca antiguo, pero sí las descripciones que hacía la gente y lo que yo conocí en los últimos tiempos es que era un buen lugar, era un buen sitio. Sí, yo estuve trabajando en el Román Alberca precisamente en los 90, en el 95, 96, y en esa época la verdad que, no sé antes cómo sería, pero en esa época el funcionamiento que había era muy bueno, los profesionales eran gente muy cercana, o sea que bien. Claro, que cuando yo iba hace mucho más, porque yo ya tenía cierta edad. Bueno, dice María Luisa que vamos a cortar, así que... No porque lo diga yo, es por la hora que hay. Que me parece que estamos muy satisfechos todos por la intervención, por el interés y por todas las cosas que estáis comentando aquí. Me parece que la sociedad es diversa, no somos todos iguales, sería terrible que fuésemos todos iguales. Y también es importante que seamos tolerantes. Yo he trabajado con varios colectivos, desde luego con gente con trastorno mental, he trabajado muchísimo y la verdad es que entiendo perfectamente a Félix porque hay que echarle muchas más horas que a lo mejor a otro colectivo. Pero también es muy satisfactorio cuando hay casos súper difíciles, como he comentado al principio, gente que a veces no son entendidos ni siquiera por su propia familia, porque es desconcertante, porque nosotros tenemos un esquema mental a veces un poco cuadriculada, me pongo yo la primera y pensamos que todo el mundo coge en ese cuadro y no, somos diferentes, distintos y cada uno pues reacciona de una manera. Lo de los pisos, pues hay pisos que están tutelados, que si hay unos buenos profesionales que están haciendo un seguimiento, tanto psicólogos, psiquiatras, trabajadoras sociales, educadores sociales, no tiene por qué saltar chispas. De todas formas, en cualquier familia siempre hay alguna vez alguna discusión, alguna disputa o alguien que llega a deshora y te está molestando. Es un grado también de tolerancia y que nadie quisiera tener que pasar por la experiencia de tener que cuidar a una persona con un trastorno tan grave como ese, porque al final no te deja tampoco muchas veces ni terminar de ser feliz. Eres feliz cuando lo ves que está estabilizado y que de alguna manera pues, lo puedes abrazar y acariciar y te mira y te conoce. Pues nosotros, mi hermano y perdone, lo hemos cuidado desde los 18 años. Sí. Y murió hace poco, como he dicho antes. Y tengo una hermana que es negra mía, somos sí. y Sasha vivió por esto. Muy bien. Ha hecho lo correcto, no está ni menos. Claro. Nosotros le hemos ayudado a lo que hemos podido. Muy bien. Yo tengo mi casa con mis hijos, mis nietos. Bueno, mis nietos son pequeños. Pues eso es un comportamiento ejemplarizante. Es lo que tiene que ser. Sí. Pero hay gente que eso no. Ya. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, quería que todos quedarais emplazados porque el próximo día 8 el foro hace un debate sobre los candidatos a la alcaldía de aquí de Cieza. Me parece que es muy interesante y que tal vez también en ellos pueda estar la mano el que se puedan resolver ciertos problemas que están apareciendo aquí, ¿vale?